Capítulo 361. Nuevo circuito de poder mágico. Cuando Roy salió de la habitación secreta y regresó al suelo, todavía podía escuchar los gritos que venían de lejos. Ben ya estaba torturando a su hermana, Viara. No sabía qué tipo de tormento estaba usando para hacer que sus gritos sonaran tan trágicos, e incluso algunos demonios de bajo nivel caminaban muy lejos con miedo. Roy negó con la cabeza. Para ser honesto, no podía entender el odio entre los demonios gemelos. Claramente eran gemelos y se suponía que debían amarse. Pero en el pensamiento de los demonios, eran enemigos que no descansarían hasta que la otra parte muriera. Calculó que Viara debía haberse arrepentido de no haber matado a su hermana inmediatamente cuando la atrapó. Ahora que las cosas habían cambiado, su hermana la había atrapado. Quizás Venia solo mataría a Viara después de que ella terminara de torturarla. Pero antes de eso, estos gritos que se extendieron por todo Urecal probablemente durarían algún tiempo. A Roy no le importaba demasiado. Después de regresar al salón de los demonios, comenzó a planificar. Primero sintió cuidadosamente la presión ejercida por el efecto repulsivo del mundo sobre él y descubrió que si usaba todo su poder mágico para resistirlo, podría permanecer en este mundo durante un mes como máximo. No se pudo evitar. Había usado la baliza de posicionamiento de las Dragon Balls para venir a este mundo por la fuerza. Su plan inicial era venir y matar a Sharon, pero inesperadamente, completó la promoción a Señor de los Demonios en este mundo. Especialmente después de la muerte de Cabelet, ahora era el líder de todo el campamento de demonios. Si todavía fuera un demonio de alto rango, podría permanecer en este mundo durante 1 o 2 años. En este mundo propenso a la guerra, 1 año fue suficiente para cosechar numerosos beneficios. Pero después de convertirse en un señor de los demonios, el efecto repulsivo del mundo aumentó y no le quedaba mucho tiempo. Si hubiera podido establecer un contrato con Urgash, entonces podría haber usado el poder del contrato para resistir el efecto repulsivo. Pero con la situación actual de Urgash, no se atrevió a tener ningún contacto con él. De hecho, fue posible utilizar otro método. Por ejemplo, si pudiera firmar un contrato con uno de los dragones elementales, sería útil. Después de regresar del cielo, Roy ya había descubierto que los ángeles que se quedaron en este mundo habían firmado un contrato con el dragón de la luz, el Rat. Pero la fuerza de el Rat no podía compararse con la del dragón del orden, Asa. Esta podría ser una de las razones por las que ahora había tan pocas fuerzas de alto nivel en el cielo. Roy sacó las 2 estelas de piedra de la Biblia demoníaca que obtuvo de la tesorería de Cabelet, las frotó repetidamente y sintió con cuidado el extraño poder sobre ellas. Aunque el poder de estas 2 estelas de piedra tenía que ver con el efecto repulsivo del mundo, y podían verse como un encantamiento de expulsión relativamente poderoso, no le fueron de mucha ayuda. Pero su intuición le dijo que probablemente las cosas no fueran tan simples. Ya sean ángeles o demonios, a medida que aumentaba su poder, el efecto repulsivo que recibían al entrar en mundos sin origen se volvería más fuerte. Estaría bien si fuera un mundo de alta magia. Podría tener una mayor compatibilidad, permitiendo que los ángeles o demonios se queden más tiempo. Pero si se trataba de un mundo de poca magia, lo siento, la compatibilidad era demasiado baja y era posible rechazar su entrada directamente. Por lo tanto, la pregunta era, si continuaba desarrollándose de esta manera, ¿no quedaría Roy atrapado en el abismo después de convertirse en un rey demonio superior? Pensando en cómo realmente podría volverse así en el futuro y quedar atrapado en un rincón y solo ser capaz de permanecer en ese abismo oscuro y silencioso durante mucho tiempo, sintió que era demasiado deprimente. Incluso cuando quería obtener almas, solo podía enviar a sus subordinados y no subir al escenario personalmente. En ese caso, ¿cuál era el punto de que los demonios persiguieran el poder supremo? Por lo tanto, Roy creía que debía haber una forma de resolver esta paradoja. Después de todo, había muchos demonios en el abismo que eran más fuertes que él. No creía que los reyes demonios no se dieran cuenta de este problema. No deben haber escatimado esfuerzos para encontrar una manera de romper el efecto repulsivo del mundo. Roy jugueteó con ellos durante mucho tiempo y no descubrió una razón. Pero aún quedaba esa palabra: intuición. ¿Por qué las estelas de la Biblia demoníaca no poseían ningún otro poder, como la oscuridad o las llamas? Estos eran poderes que coincidían con el abismo, pero no solo las estelas no tenían estos poderes, sino que la fuerza repulsiva del mundo apareció de repente. Esto era lo que Roy sentía que estaba mal. Ese tipo, Cabelet, no habría arrojado estas 2 estelas de la Biblia demoníaca a su tesoro sin ninguna razón. Quizás también notó su extrañeza. Leer en tu novela ligera com.
Pero es posible que no hubiera podido averiguar para qué eran estas dos estelas, por lo que después de un largo tiempo de infructuosidad, solo pudo tirarlas en su tesoro. Ahora, Roy los había obtenido fácilmente. ¿Son estas estelas una especie de sello? ¿O una especie de puerta trasera? Roy supuso. ¿Alguna puerta trasera que pueda proteger a las criaturas de otros mundos del efecto repulsivo? No fue difícil comprender su línea de pensamiento y lógica. Además, no solo él, sino incluso los demonios de alto nivel que habían entrado en contacto con las estelas deberían haber hecho conjeturas similares. Pero adivinar era una cosa, y descifrarlos de verdad era otra. ¿De verdad tengo que reunir todas las inscripciones de la Biblia demoníaca? Roy suspiró, sintiéndose desorientado. Solo pudo guardar las estelas y sacar las semillas de fuego de las llamas brillantes que fluyen. Debido a que estaba ocupado con el ritual de promoción, no había absorbido el poder de la semilla de fuego de las llamas brillantes que fluían. Además, había otra razón. Le preocupaba que el poder de las llamas entrara en conflicto con su linaje de demonios helados, por lo que solo lo había mantenido. Aunque Julia había dicho que las llamas brillantes que fluían eran diferentes de las verdaderas llamas, decidió ser cauteloso. Pero después de entrar en la puerta del cielo y luchar contra Isabel durante el ritual de promoción, Roy había absorbido la semilla de luz sagrada que se oponía más a su poder oscuro. Aunque tuvo algo de suerte, también redujo mucho sus preocupaciones. Dado que incluso podía fusionarse con la luz sagrada, que era veneno para los demonios, no había ninguna razón por la que no pudiera fusionarse con las llamas. Por supuesto, todavía estaba preparado. Una vez que encontraba algo anormal durante el proceso de fusión, no dudaría en abandonar el poder de las brillantes llamas que fluían. Roy extendió sus afiladas garras de demonio, sostuvo la semilla de fuego de llama brillante que fluía y usó su poder mágico para envolver la aparentemente débil semilla de fuego. Luego lo pellizcó y volvió a poner la semilla de fuego y el poder mágico en su cuerpo. Al momento siguiente, sintió una corriente caliente fluyendo a través del circuito de poder mágico en su brazo y de regreso a su corazón. Esta sensación de ebullición hizo que Roy se sintiera muy incómodo, y los vasos sanguíneos de su brazo sintieron un intenso dolor, lo que le hizo darse cuenta de que las llamas sí estaban en conflicto con su línea de sangre helada. Sin embargo, aunque este dolor de hinchazón era muy incómodo, todavía estaba dentro de su rango aceptable. Pertenecía a la medida en que podía soportarlo, por lo que apretó los dientes y sintió cuidadosamente el poder de la semilla de fuego fluyendo hacia atrás y estaba listo para responder en cualquier momento. La corriente caliente fluyó a lo largo del circuito de poder mágico y finalmente entró en el corazón del demonio en su pecho, fusionándose completamente con él. De repente, su corazón comenzó a latir violentamente. Un nuevo elemento de poder mágico comenzó a surgir de su corazón, y mientras su corazón latía, comenzó a extenderse por su cuerpo. Roy no gritó mientras soportaba la sensación de ardor y permitió que se moviera a través de su cuerpo porque sabía que Julia había dicho que el poder de la semilla de fuego estaba abriendo un nuevo circuito de poder mágico. Los circuitos de poder mágico no eran los vasos sanguíneos ni los meridianos del cuerpo, pero su composición era algo similar a la de los vasos sanguíneos y los meridianos. Usaron el corazón de demonio como fuente y extendieron ramas. Cada poder diferente era un nuevo sistema de sucursales. Estas ramas fluyeron por todo el cuerpo, creando una gran cantidad de nodos y finalmente convirtiéndose en un circuito de poder mágico. Cada vez que Roy quería usar un cierto poder mágico, el poder mágico que surgía de su corazón fluía instantáneamente a través del circuito de poder mágico correspondiente según su voluntad, haciendo que el poder mágico mostrara el atributo elemental correspondiente. Esta era la esencia de la magia que usaban los demonios. Este método de usar el poder mágico era eficiente y rápido, mucho más rápido que los magos de humanos u otras razas cantando encantamientos para construir hechizos. Por eso también los demonios eran más fuertes. Con el nuevo circuito de poder mágico abierto, Roy finalmente absorbió por completo el poder de las brillantes llamas que fluían. Tal como dijo Julia, aunque las llamas brillantes que fluyen también eran un poder de llama, era mucho más suave en comparación. Cuando abrió el circuito de poder mágico en su cuerpo, el efecto estimulante fue mucho menor. Si no hubiera absorbido las llamas brillantes que fluyen sino las llamas de destrucción, la situación podría haber sido totalmente diferente. Quizás las llamas violentas hubieran destruido su circuito de poder mágico de escarcha. Abrió la palma de su mano, el poder mágico surgió y una bola de fuego azul apareció en su palma. Este era el color de las brillantes llamas que fluían. Le dio a Roy una sensación como era como un horno de gas.
Sin embargo, este brillo que fluye de las llamas fue muy suave y no transmitió demasiado calor. Incluso si Roy vertió más poder mágico en él, solo aumentó el volumen sin hacer que el calor aumentara. Con un pensamiento, extendió la otra mano y agarró cuidadosamente las llamas con ambas manos antes de sacarlas. Swish. Inmediatamente tiró la bola de fuego en un delgado hilo azul de fuego. En este momento, Roy parecía haber abierto la puerta a un mundo nuevo y encontrado un método bastante divertido. Tiró de las llamas azules en todo tipo de formas con sus manos. En un momento, se convirtió en una horrible cara de llamas, y al siguiente, se convirtió en un escudo de llamas. Incluso lo convirtió en una taza, personajes demoníacos, un pez, un tigre, etc. Independientemente de la forma que tuviera, lo completó con facilidad. Julia tenía razón. Esta llama de alquimia artificial es realmente una de las mejores para moldear formas. Capítulo 362 Frotando bombas nucleares. La plasticidad de las llamas de brillo que fluyen no solo se refleja en sí misma, sino también en la plasticidad de otras cosas. Esta fue la conclusión a la que llegó Roy a través de experimentos porque descubrió que las llamas brillantes que fluían tenían una poderosa capacidad para ajustar la forma de la mayoría de la materia sólida. La llamada materia sólida se refiere a cosas no vivas como metales, rocas, cristales, etc. Mientras experimentaba, Roy presionó la palma de su mano contra el suelo y ondas de llamas azules se extendieron con su palma como centro. Junto con su salida de poder mágico, las llamas se extendieron rápidamente por todo el salón, incluidas todas las paredes y pilares y el techo, cubriéndolos con una fina capa de llamas. Cuando se concentró y pensó en ello, los lugares cubiertos por las llamas de repente se suavizaron y deformaron. Pero este tipo de deformación suave no fue causada por quemaduras a alta temperatura, por lo que se veía bastante extraño. Roy solo tardó unos 20 minutos en transformar todo este salón, que originalmente estaba lleno del estilo oscuro y salvaje de los demonios, en un edificio de estilo dórico que se parecía al Partenón. En particular, durante el proceso de transformación, el material de este edificio cambió de roca volcánica a mármol bajo sus pensamientos. Este resultado sorprendió a Roy. Solo había gastado una pequeña cantidad de poder mágico para un cambio tan tremendo. Era realmente difícil imaginar que esta llama de alquimia pudiera llegar a este punto. Por supuesto, este cambio material todavía tenía un límite. Después de varias investigaciones, descubrió que la premisa de cambiar el material de un objeto era que estaba en el mundo material actual, y Roy lo había visto antes. Como mínimo, necesitaba saber qué tipo de manifestaciones externas tendrían los objetos transformados, qué brillo, propiedades físicas, etc. Solo entonces podría tener éxito la transformación. Si era algo que había imaginado de la nada, era imposible modificarlo. Por ejemplo, quería transformar una piedra en adamantium. Pero solo sabía que el adamantium era extremadamente duro y nunca lo había visto antes. No existía en el mundo actual, por lo que no pudo transformarlo en absoluto. En este aspecto, las llamas de brillo que fluyen no se pueden comparar con el sistema en absoluto. En el sistema, Roy podía definir lo que imaginaba a través de atributos y definiciones, pero las llamas brillantes que fluían no podían. Aún así, Roy descubrió que las brillantes llamas que fluían eran demasiado adecuadas para él. Con esta habilidad de llama, podía usar llamas para dar forma a las cosas que quería crear y luego arrojarlas al sistema para guardarlas como material antes de definir los materiales. De esta manera, podría crear rápidamente un elemento que se ajustara a sus expectativas sin necesidad de dibujar utilizando el sistema. En otras palabras, Roy podía dar forma rápidamente a las partes que entendía a través de las brillantes llamas que fluían, y le daría las partes que no podía entender al sistema y pagaría almas para completarlas. Esto fue como pasar de un taller manual a una producción en línea de ensamblaje. Cuando Julia notó que la apariencia de la sala había cambiado repentinamente, voló rápidamente para ver qué sucedía. En el momento en que entró en el pasillo, vio unas pocas setas gigantes brillando con luz metálica junto a Roy. Julia se quedó mirando estupefacta las setas de metal que tenían casi 2 metros de altura. Descubrió que las manos de Roy seguían creando continuamente estos hongos de metal, que solo podían llegar a su pecho. Roy estiró sus garras y las insertó en el suelo del pasillo. Cuando los levantó, agarró un gran trozo de roca y luego aparecieron llamas azules en él. Cuando la luz de las llamas pasó, la roca se convirtió en un hongo de metal plateado. Luego, el hongo desapareció repentinamente de su mano, y después de que reapareció, lo colocó con cuidado en el suelo frente a él. Leer en tu novela ligera com. ¿Qué es esto?
Julia extendió la mano sorprendida, queriendo tocar estos extraños hongos. Pero antes de que pudiera tocarlos, Roy la detuvo. Ten cuidado. No los toques. Julia se detuvo rápidamente asustada y preguntó. Cariño, ¿absorbiste el poder de las brillantes llamas que fluyen? ¿Pero por qué usaste las llamas brillantes que fluyen para crear estas cosas extrañas? Estos no son nada extraño. Roy dijo solemnemente. Son hongos nucleares. ¿Hongos nucleares? Julia se quedó atónita por un momento. Entonces de repente recordó algo y su expresión cambió. ¿Es esta el arma que usaron los humanos de ese mundo? Cuando Julia estaba en el mundo de Darksiders, había sido derribada por misiles humanos, por lo que tenía un profundo recuerdo de las armas tecnológicas humanas. Además, también había visto a humanos lanzando bombas nucleares para atacar a los ángeles y demonios. Después de escuchar que Roy había hecho estas armas a través de las brillantes llamas que fluían, inconscientemente dio 2 pasos hacia atrás. Sí, pero los hice a través de la alquimia de llamas, y no son tan seguros como los hechos por humanos, así que te dije que no los tocara. Roy explicó. Si accidentalmente explotan aquí, aunque es posible que no puedan hacernos daño, ciertamente no podremos mantener a Urecal. Oh. Al escuchar las palabras de Roy, Julia no se atrevió a extender la mano. De pie a una distancia segura, preguntó con curiosidad. ¿Puedes usar las llamas brillantes que fluyen de esta manera? Pero, ¿por qué parecen hongos? Ejem. Roy tosió y dijo con torpeza. Solo trátalo como un interés personal. Sí, hoy, Roy era un toro, un demonio que podía frotar bombas nucleares con sus manos. Lanzó los hongos que creó al sistema para definirlos, y después de sacarlos, estos hongos realmente se convirtieron en bombas nucleares. El rendimiento no fue alto, unas 2000 toneladas. No importa lo alto que fuera, no era imposible hacerlos, pero el consumo de almas se dispararía, por lo que no valió la pena. En cuanto a por qué les dio la forma de un hongo, solo se puede decir que todo hombre tenía un sueño de cultivar hongos. ¿No has escuchado esa canción? Un pequeño demonio plantando setas, cargando una gran cesta. ¿De qué sirve crear estos hongos? Aunque Julia sintió que las palabras de Roy eran un poco extrañas, no preguntó más. En cambio, le preguntó a Roy sobre el uso de estas cosas. ¿Estás planeando usarlos contra el ejército de la Alianza? No. Roy negó con la cabeza. Para lidiar con el ejército de la Alianza, usaré magia como Armagedón. Tengo otro uso para estos hongos. Bien, mencionaste el ejército de la Alianza porque ya se ha mudado. ¿Sí? Cuando Julia hablaba de asuntos apropiados, su expresión se volvía mucho más seria de inmediato. Ella asintió. Hace algún tiempo, Venia convocó a algunas súcubos a través de las puertas del abismo y las hizo infiltrarse en las ciudades de las distintas razas para recopilar información. Justo ahora, llegó nueva información. Los humanos, elfos, enanos y bárbaros parecen tener muchos signos de movilización del ejército en las grandes ciudades de estas razas. Parece que se están reuniendo. Además, durante este periodo de tiempo, a menudo se pueden ver varios dragones volando en el cielo. Los portales del ejército de algunas ciudades fortificadas también están fuertemente vigilados. Parece que el ejército de la Alianza llegará pronto. Roy se frotó la barbilla y reflexionó. Si abandonan sus prejuicios, entonces pueden usar los nodos de teletransportación del ejército del otro, y el ejército de la Alianza será más rápido. En menos de un mes, el ejército de la Alianza llegará a Eofol. Julia asintió. Y esta vez, la escala del ejército de la Alianza probablemente superará la imaginación. Es posible que tengamos que enfrentarnos a las fuerzas superiores de las distintas carreras. Querido, tenemos que prepararnos temprano. Necesitamos convocar a más demonios del abismo. Roy asintió. Sabía muy bien que entre las fuerzas superiores que vienen con el ejército de la Alianza, definitivamente aparecería Isabel, que se había convertido en un serafín. Además, debería haber figuras legendarias en el mundo Asan, como la Gold Dragon Queen y el Titan King. Quizás fue debido a la aparición de Cabelet y Roy que las distintas razas se dieron cuenta de que los demonios parecían querer abrir la prisión de Sheol y liberar a los otros señores demonios encarcelados en el interior. Para ellos, esta fue una crisis de supervivencia incomparablemente inmensa, por lo que para derrotar a los demonios, las diversas razas realmente hicieron todo lo posible. Sin embargo, Roy rechazó la sugerencia de Julia de aumentar las tropas. No hay necesidad de seguir aumentando las tropas. Entonces podríamos estar muy presionados, dijo Julia. No te preocupes. Los ojos de Roy brillaron cuando señaló los hongos nucleares frente a él.
Es mejor si la guerra es en Eofol. Cuando llegue el ejército de la Alianza, le daré una gran sorpresa. Julia pensó en algo y dijo sorprendida. ¿Quieres decir? Así es. Envía gente. Quiero plantar estos hongos en todos los volcanes de Eofol. Capítulo 363 Soldados en la muralla de la ciudad. Convertirse en un señor de los demonios no solo aumentó su estatus entre los demonios, sino que también aumentó la hostilidad y la vigilancia de otras razas. Sin mencionar que el virus T que Roy propagó en el mundo Asan había traído grandes desastres a la gente de este mundo. De hecho, incluso si no hubiera hecho nada, la gente de Asan definitivamente querría hacer una cruzada contra él. Al igual que en los juegos en los que los héroes luchaban contra un rey demonio, Roy era ahora el rey demonio que debía ser derrotado. Para ser honesto, Roy ya estaba acostumbrado a esta situación. Su identidad demoníaca era una máquina de burla natural que se burlaba de los demás donde quiera que fuera, atrayendo continuamente un flujo constante de héroes que querían derrotarlo. Lo único que Roy tenía que hacer era abofetear a estos héroes hasta matarlos. Esta era la ética profesional de ser un demonio. Con el paso del tiempo, llegó información más detallada 3 días después. La iglesia refugio de Eratia, los magos de Bracada, los elfos de Ablé, los enanos de Grimeim y los orcos de las diversas tribus del este casi habían desaparecido. Movilizaron la mayoría de sus fuerzas en sus respectivos países para participar en esta cruzada. El ejército de la Alianza tenía un número sin precedentes de 2,4 millones. Un número tan grande elevó la moral del ejército de la Alianza. Incluso gritaron el lema de la cruzada: eliminar abiertamente al señor demonio Osiris y arrasar Eofol. Sí, después de reunir un ejército tan grande, los escalones superiores de la Alianza, naturalmente, no solo querían matar a Roy, un solo señor demonio. Durante cientos de años, las diversas razas de Asan habían sufrido las invasiones demoníacas. Cada eclipse lunar provocaría grandes desastres debido a la invasión demoníaca. Entonces, esta vez, querían destruir completamente el punto de apoyo de los demonios en Asan, llevar a los demonios de regreso a Sheol y reforzar el sello de la prisión de Sheol para obtener un período de paz más largo. Después de dejar de lado los prejuicios y trabajar juntos, el ejército de la Alianza comenzó a operar con una eficiencia sin precedentes. Las diversas razas abrieron sus respectivos puntos de teletransportación del ejército en sus países y permitieron que un gran número de tropas se apresuraran al campo de batalla a través de los portales. En apenas una semana, el ejército de la Alianza ya se había reunido en la frontera de Eofol. Más de 2 millones de soldados se alinearon en la frontera y rodearon con fuerza los caminos de Eofol hacia otros países, asegurándose de que ningún demonio pudiera escapar. Después de que las fuerzas de combate de alto nivel de las distintas razas tomaron sus posiciones, el ejército de la Alianza se dividió en 5 unidades y avanzó hacia el núcleo de Eofol desde diferentes direcciones. Los demonios habían construido algunas ciudades cerca de la frontera y fueron los primeros en sufrir. Después de resistir menos de un día, estas ciudades con un gran número de tropas demoníacas fueron directamente destruidas y arrasadas. Aparte de algunos demonios que escaparon, el resto murieron en las batallas. Además, debido a la presencia de los ángeles, las almas de muchos demonios ni siquiera pudieron escapar de regreso al abismo y fueron directamente purificadas. Cuando Roy se hizo cargo de las fuerzas de Cabelet, muchos héroes demoníacos de alto rango se le habían unido. Entonces, en el proceso de avance del ejército de la Alianza, muchos de estos héroes demoníacos de alto rango murieron. Aunque la cantidad de tropas demoníacas que lideraron fue numerosa, no fue suficiente frente al ejército de la Alianza. Cada vez que el ejército de la Alianza capturaba una ciudad, lo primero que hacía era destruir la formación de invocación en la ciudad y luego quemar la ciudad demoníaca, eliminando por completo el camino para que los demonios aumentaran sus tropas. Después de que los demonios derrotados dispersos huyeron de regreso a Urekal en un estado lamentable, informaron a Roy sobre la situación de la guerra en el frente e imploraron al Lord Osiris que convocara más refuerzos del abismo lo antes posible. De lo contrario, sería imposible ganar esta guerra. Pero Roy no se inmutó ante la petición de los demonios. Simplemente asintió con la cabeza para indicar que lo sabía, pero no hizo nada más. Leer en tu novela ligera com. Al ver la indiferencia de Roy, incluso Venia estaba un poco nerviosa. Su señoría, ¿realmente no vamos a hacer nada? Roy la miró y preguntó. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debería convocar a 2 millones de demonios del abismo? Venia se quedó instantáneamente sin palabras. También entendió que esto era imposible. No fue posible convocar a tantos demonios del abismo en tan poco tiempo. Venia estaba un poco ansiosa, pero Julia no tuvo ninguna reacción.
Julia sabía más sobre Roy que sobre Venia, y sabía que él ya había tomado la decisión de regresar al abismo después de esta guerra, por lo que no tenía pensamientos sobre si podrían ganar la guerra o no. Desde este punto de vista, aunque ambos eran ayudantes de Roy, el estatus de Julia en su corazón era de hecho más alto que el de Venia. Pero Venia seguía siendo muy inteligente. Por la actitud de Roy, pudo decir que él tenía otros planes, por lo que no dijo nada. Aquellos que estaban aún más incómodos que Venia eran los demonios de alto rango que lideraban el ejército. No conocían el plan de Roy, pero por temor al señor demonio, ningún demonio se atrevió a preguntar. Solo podían preocuparse en sus corazones mientras azotaban desesperadamente a los demonios de bajo rango para continuar reforzando las defensas de la ciudad de Urekal. Aproximadamente 13 días después, en las tierras altas de Urekal, finalmente pudieron ver figuras que aparecían en el horizonte. El ejército de la Alianza avanzó rápidamente y finalmente llegó a Urekal. A los ojos de los demonios, primero aparecieron figuras dispersas, y luego se unieron cada vez más lentamente, pareciendo densamente empaquetadas e interminables. El suelo temblaba por la marcha de los más de 2 millones de tropas de la Alianza, y la atmósfera asesina se extendía hasta Urekal a pocos kilómetros de distancia. Los demonios de la ciudad estaban muy inquietos y hubo una tremenda conmoción. Incluso los demonios sedientos de sangre tenían miedo. Podían oler el aura de numerosos enemigos naturales del ejército de la Alianza. En ese momento, Roy condujo a Julia y Venia fuera del salón principal y llegó a lo alto de la muralla de la ciudad. El enorme cuerpo de Factiger los seguía, pero parecía haber sentido algo y tenía la cola sujeta entre las piernas mientras caminaba. La primera escena que vieron fue cientos de gigantes. Tenían gruesas cadenas de hierro atadas alrededor del cuello mientras los orcos los controlaban para avanzar. Los orcos cabalgaban sobre rinocerontes y bestias codo, batiendo sus tambores de guerra, haciendo sonidos atronadores mientras se movían a través de los huecos bajo los pies de los gigantes. Detrás de ellos, había algunos cíclopes y titanes musculosos de la misma altura que los gigantes. La caballería de Eratia vestía una gruesa armadura de acero y montaba rítmicamente en sus caballos de guerra. Las chicas elfas que estaban a su lado montaban unicornios y los enanos tenían piernas cortas, por lo que parecían un poco incómodos al caminar. Tuvieron que trabajar duro para seguir el ritmo del ejército, pero sin excepción, todos llevaban martillos gigantes. Estas armas pesadas hicieron imposible que otros ignoraran su fuerza. Más atrás estaban los magos, los guardabosques elfos y los ballesteros de Aven. Estas tropas de largo alcance estaban bien protegidas en la formación por las otras tropas. Junto a ellos había cientos de catapultas y ballestas. Bajo las continuas bendiciones de los sacerdotes de Aven, avanzaron con alta moral. En el cielo sobre el ejército de la Alianza, las criaturas voladoras que cubrían el cielo habían bloqueado durante mucho tiempo la luz del sol. Eran como nubes oscuras mientras se movían lentamente junto con las tropas de abajo. Desde lejos, fue fácil identificar todo tipo de especies diferentes. Dragones esmeralda, dragones verdes, dragones dorados, dragones rojos, dragones negros e incluso algunos hermosos dragones blancos y coloridos dragones hadas. Se podría decir que aquí se pueden ver la mayoría de las especies de dragones. Al lado de estos dragones había pequeños grifos e hipogrifos, y los caballeros cabalgaban a lomos de estos grifos e hipogrifos. Bajo el control de los caballeros, estas pequeñas tropas voladoras volaban ágilmente entre los huecos de las alas de los dragones. Pero solo se atrevieron a volar cerca de los dragones y no se atrevieron a acercarse a los fénix de fuego llenos de llamas. Aunque no había muchos de estos fénix de fuego, eran existencias que podían rivalizar con los dragones. En cuanto a los enemigos naturales de los demonios, los ángeles volaron más alto. Durante el ritual de promoción del señor de Roy, había masacrado a muchos ángeles de Ciudad Nube. Pero se desconoce qué método utilizó Eratia, pero cientos de ángeles aparecieron en el ejército de la Alianza. Aunque todos eran ángeles de 2 alas de bajo nivel, el que los dirigía era Serapis Abel. Ella voló al frente de los ángeles, y sus enormes alas doradas aleteando eran tan llamativas. Y mientras las tropas de Aven del ejército de la Alianza de abajo miraran hacia arriba y vieran sus alas, tendrían un coraje infinito. Efectivamente, ella apareció. Parece que prefiere ser un ángel que una reina. Roy sonrió. Por otro lado, Julia y Venia miraron a Isabel con sorpresa. No sabían que Isabel se había convertido en serafín. Después de todo, no siguieron a Roy a la ciudad de las nubes en ese momento, pero recordaron a Isabel, la reina que había dado a luz al Mesías oscuro. No entendieron lo que había sucedido. ¿Por qué un humano se había convertido en serafín?
¡Qué formación más aterradora!, murmuró Julia mientras miraba el tamaño del ejército de la Alianza. Incluso su majestad Samael y Lilith encontrarían un ejército tan problemático, ¿verdad? Eso no es necesariamente el caso. Si estuvieran aquí, las fuerzas demoníacas que trajeron probablemente no hubieran sido menos. Roy respondió casualmente y le dijo a Venia: sácalo. Venia asintió y consiguió que algunos demonios llevaran un gran altar. Este era el altar de la sala subterránea. Roy consiguió que Venia se lo quitara por completo. Después de inyectar poder mágico, la formación mágica en el altar se iluminó. Después de 20 días, Roy finalmente se puso en contacto con los señores demonios de Sheol nuevamente. Osiris. Tan pronto como apareció la pantalla, llegó la voz exasperada de Dioland. Maldita sea, ¿qué diablos estás haciendo? Solo está contactando a su excelencia Urgash. Necesitas retrasar tanto tiempo. Detrás de Dioland, también aparecieron las figuras de los otros señores demonios. Pero antes de que pudieran seguir preguntando por el contacto, Roy habló primero. SHH. Roy levantó el dedo índice y le dijo a Dioland en la pantalla: no hables. Mira. Especialmente había movido el altar a la muralla de la ciudad para permitir que los señores demonios vieran bien al abrumador ejército de la Alianza. Efectivamente, después de ver la escena del ejército presionando hacia adelante, los señores demonios se quedaron estupefactos de inmediato como patos estrangulados. Capítulo 364. Jefe de la fábrica de cuero de Jiangnan. Después de ver el tamaño del ejército de la Alianza, incluso Dioland y los demás se alarmaron. Sabían muy bien que Roy se acababa de convertir en un señor de los demonios no hace mucho. Incluso si se hizo cargo del ejército de demonios bajo Cabelet, era imposible para él tener demasiadas tropas ahora, y era imposible para él ganar contra tantos enemigos. No es de extrañar que no se haya puesto en contacto con nosotros durante tanto tiempo. Te estabas preparando para la guerra, dijo Dioland. Lord Osiris está en un gran problema esta vez. Roy asintió y le dijo a Dioland en la pantalla: eso es correcto. Señores, parece que no podré cumplir mi promesa. Si no sucede nada inesperado, incluso si no muero después de esta guerra, definitivamente seré expulsado de regreso al abismo. Solo puedo molestarle para que se quede en Sheol un tiempo más. Quizás en otros 100 años, podrás escapar por tu cuenta. Hubiera estado bien si Roy no hubiera dicho esto, pero después de decir esto, Dioland y los demás sintieron que las cosas no estaban bien. En los últimos 1000 años, se habían vuelto locos en Sheol. No fue fácil para ellos ver la luz de liberarse, pero en un abrir y cerrar de ojos, la luz se atenuó. Además, ¿tomaría otros 100 años escapar? No, absolutamente no puede ser así. Lord Osiris no puede darse por vencido. Dioland dijo apresuradamente. Eres un señor de los demonios y el gobernante y soberano de todos los demonios en el mundo de Asan. No importa cuán poderoso sea el enemigo, deberías poder hacerles pagar un precio inmenso para obligarlos a retirar sus tropas. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Roy levantó la palma de la mano. Detener. Todos, ¿de qué sirve solo hablar? Tienes que entender que soy simplemente un señor demonio recién ascendido. Si hubiera tenido algo de tiempo para acumular, podría haberlo manejado con calma. Desafortunadamente, debes ser consciente de que los nativos de Asan no me darán esta vez. Dioland y los otros señores demonios no pudieron evitar mirarse el uno al otro cuando escucharon esto. Ellos naturalmente entendieron esto, pero no pudieron pensar en nada más que decir para motivar a Roy. En este momento, Roy continuó, solo me comuniqué contigo esta vez para decirte que la situación no es buena. Si me pasa algo, deberías pensar en otra forma. Con eso, pretendió cerrar la comunicación mágica. Espera. Dioland gritó apresuradamente. Espere un poco más. ¿Qué más quieres? Roy parecía infeliz. Dioland ya no podía preocuparse tanto. Volvió la cabeza y conversó con los otros señores demonios detrás de él en el idioma demoníaco. Sus voces eran muy bajas, por lo que Roy no podía escuchar lo que decían. Solo vio que 2 señores demonios estaban agitados y sacudiendo la cabeza mientras los demás dudaban. Solo Dioland parecía estar haciendo todo lo posible para convencerlos. Leer en tu novela ligera.com. Después de que Roy esperó unos minutos, los señores demonios parecían haber llegado finalmente a un acuerdo. Dioland volvió la cabeza y le dijo a Roy: Lord Osiris, no tengo miedo de decirle la verdad. De hecho, eres nuestra única esperanza de escapar ahora, pero si no puedes sobrevivir a esto, entonces todas nuestras esperanzas son inútiles. Lo hemos discutido. Dado que nuestros intereses son los mismos, no podemos dejar que enfrente este problema solo. Así que hemos decidido ayudarte.
Dioland hizo una pausa y levantó el dedo índice. Te pagaremos 10 millones de almas por adelantado. Después de que comience la batalla, haz que tus tropas demoníacas aguanten un tiempo y devorarás estas almas lo antes posible para maximizar tu fuerza. Creo que con tantas almas apoyándote, serás invencible. Incluso si pierde la guerra, podrá escapar de manera segura. Pero Roy negó con la cabeza. No, aunque 10 millones de almas es muy tentador, equivale a quedarme y luchar con muchos enemigos. Esto es extremadamente peligroso para mí. Si no tengo cuidado, me pueden matar. ¿Ves a los ángeles en el cielo? Si me matan, quizás incluso escapar al abismo sea una esperanza extravagante. No me arriesgaré por tan pocas almas. A todos, les agradezco su amabilidad. Después de que mis tropas terminen de luchar, regresaré directamente al abismo. Si hay una oportunidad, volvamos a encontrarnos en el abismo. Dioland y los demás se sorprendieron cuando rechazó a los 10 millones de almas, especialmente a los dos señores demonios que negaron con la cabeza y no estuvieron de acuerdo con esta propuesta. Les preocupaba que Osiris pudiera estar usando esta guerra para amenazarlos, por lo que no estaban dispuestos. Ahora, se dieron cuenta de la gravedad del problema después de que Roy los rechazó directamente. No, Lord Osiris, escúchame. Dijo Dioland. Lo entiendes mal. La financiación de estos 10 millones de almas no es para que te quedes atrás para luchar con tu vida en juego. Solo te permiten guardar tus cartas de triunfo, usarlas para fortalecerte y pensar en una forma de salir del asedio. Mientras puedas continuar en este mundo y liberarnos, cuando reunamos el poder de todos los señores demonios, podremos contraatacar. Roy vaciló y reflexionó durante mucho tiempo antes de finalmente suspirar. Está bien, primero dejémoslo claro. No puedo garantizar mi supervivencia. Como puede ver, Urekal está muy rodeado y me resulta sumamente difícil escapar. En caso de que no pueda escapar, su financiación puede ser en vano. Aún así, ¿estás dispuesto a financiarme? No hay problema. Dioland intercambió miradas con los otros señores demonios. Después de verlos asentir, apretó los dientes y le dijo a Roy. Y nuestra promesa anterior sigue siendo válida. Mientras puedas dejarnos escapar, te pagaremos los 10 millones de almas restantes después de que salgamos. Trataré. Roy parecía reacio. Temiendo que Roy no lo hiciera, Dioland rápidamente teletransportó varios contratos de alma a través de la formación de teletransportación. 10 millones de almas están aquí. Ábrelos y úsalos lo antes posible. Roy asintió. Bueno. Me enfocaré en resolver la guerra. Si sobrevivo, me pondré en contacto contigo. Con eso, retiró su poder mágico y cerró la formación mágica. Julia había estado parada no muy lejos de Roy. Cuando se estaba comunicando con los señores demonios, ella no había emitido ningún sonido. No fue hasta que él cerró la formación mágica en el altar que ella caminó hacia adelante y susurró. Cariño, ¿es realmente bueno para ti hacer esto? ¿Explotarán de ira si no pueden esperar a que los contactes de nuevo? ¿Cómo es eso posible? Roy sonrió. A lo sumo se arrepentirán porque pensarán que no pude escapar y morí en la batalla. Jeje, eso es cierto. Julia se tapó la boca y se rió. Están realmente ansiosos. De hecho, se olvidaron de preguntarle si se ha puesto en contacto con Urgash, ha firmado un contrato con él y puede seguir quedándose en Asan, es normal. Los demonios son egoístas. Y los señores demonios no son una excepción. Dijo Roy. Se trata de si pueden salir de la prisión asfixiándolos, así que lo primero que piensan es en ellos mismos. En cuanto a Urgash, naturalmente elegirán olvidarlo. Es una pena que solo hayas engañado a 10 millones de almas. Julia dijo con pesar. Inicialmente pensé que no escatimarían esfuerzos para apoyarte y pagarte a los 20 millones de almas por adelantado. Por el contrario, originalmente esperaba que pagaran solo unos pocos millones de almas primero. Roy sonrió. Pensé que con su personalidad astuta, serían más cautelosos. 10 millones de almas ya han superado mis expectativas. Así es. Desde el principio, Roy ya se había decidido a huir con el dinero. Planeaba seguir el ejemplo del jefe de la fábrica de cuero de Jiangnan e irse con su cuñada. La razón por la que contactó a los señores demonios fue solo para ganar algo de dinero antes de irse. En particular, arrastró especialmente al enorme ejército de la Alianza para reunirse fuera de Urekal antes de contactarlos. Con tantos actores actuando junto a él, fue fácil crear una atmósfera desesperada. Incluso con la astuta personalidad de los señores demonios, no pudieron evitar caer en la trampa. Dioland y los demás esperaban que Roy pudiera escapar del asedio y luego regresar.
En su opinión, Roy era ahora el gobernante de todo el campamento de demonios, de pie en la cima del poder y aferrándose a la autoridad suprema. Con un estatus tan alto, ¿cómo podría soportar rendirse y escapar de regreso al abismo? Sin embargo, no sabían que cuando Roy contactó a Urgash, estaba lo suficientemente alerta como para sentir la inmensa crisis escondida en las profundidades de este mundo. La corrosión del vacío en Urgash podría estallar repentinamente en cualquier momento, haciendo que este mundo se enfrente al desastre de la destrucción. En ese momento, incluso los señores demonios no se salvarían, así que a Roy no le importaba en absoluto este mundo. Esta idea errónea le permitió engañar a Dioland y a los demás. Bajo su crisis, perdieron la calma, y él sacó sin problemas 10 millones de almas de sus manos. Con tantas almas, se podría decir que Roy había hecho una matanza en este mundo Asan, y ya no había razones para que se quedara. Durante el tiempo que Roy y Julia se comunicaron, las fuerzas de la Alianza se habían reunido por completo. Ni siquiera tenían la intención de descansar. Con los tambores de guerra sonando, no podían esperar para comenzar el ataque. Comenzó la batalla final de Roy en Asan. Capítulo 365 Cataclismo 1. Comenzó la cruzada del ejército de la Alianza contra Urekal, y los primeros en atacar fueron los cientos de catapultas. Estas catapultas parecían diferentes en estilos porque las fabricaban varias razas. Las catapultas del orco eran simples y toscas, mientras que los humanos estaban finamente diseñados. En cuanto a los elfos, los suyos parecían delgados. Pero independientemente de la raza que hiciera las catapultas, tenían suficiente tonelaje y parecían gigantes. Cuando los cabrestantes tiraban hacia atrás de los gruesos brazos poco a poco hasta que quedaban planos, los cíclopes o titanes que esperaban a los lados cargaban piedras que pesaban cientos de kilogramos o incluso casi 1 tonelada y las colocaban en los brazos lanzadores. Cuando terminaban estos pasos, los soldados cortaban las cuerdas de sujeción y provocaban que los brazos tiradores retrocedieran repentinamente. Los brazos arrojarían estas pesadas rocas y las aplastarían contra la muralla de Urekal con una tremenda energía cinética. Casi instantáneamente, los aullidos resonaron en el cielo cuando cientos de rocas giraron en el aire en una parábola y luego se estrellaron contra varias partes de Urekal. De todos los puntos de impacto se escucharon ruidos atronadores y el polvo y los escombros volaron por todas partes. Los gritos de los demonios eran interminables. En esta primera ola de ataques, una pequeña porción golpeó la muralla de la ciudad y más rocas cayeron sobre Urekal. Algunos de los edificios más altos se derrumbaron con un fuerte bang después de ser golpeado. Muchos de los demonios en espera en la ciudad no pudieron esquivarlos a tiempo y fueron aplastados en un desastre sangriento. Los restantes solo pudieron rugir enojados mientras miraban al cielo en la dirección de donde venían las rocas y trataban de escapar. Pronto, siguió la segunda ola de ataques con catapulta. Después de las correcciones de la primera ola, más rocas se estrellaron contra la muralla de la ciudad. El objetivo del ejército de la Alianza era, por supuesto, romper la muralla de la ciudad. Aunque hubo muchas catapultas, fue imposible enterrar a todos los demonios con piedra. El objetivo final de la guerra era atacar la ciudad. Con la cobertura de los ataques de catapulta, los gigantes formaron una fuerza de asalto y se acercaron a la muralla de la ciudad. Solo se detuvieron temporalmente a unos 300 metros de la muralla de la ciudad para esperar a que las catapultas continuaran bombardeando. Frente a un ataque tan masivo, incluso Roy se sorprendió. Aparte de ordenar a los demonios que se defendieran, no tenía una mejor manera de lidiar con eso. Por supuesto, los demonios de la ciudad también estaban usando las catapultas para defenderse. Las rocas que salían volando de la ciudad se cruzaron con las rocas lanzadas por el ejército de la Alianza en el aire, pero parecían tan dispersas y escasas. Aunque las rocas se estrellaron contra la formación del ejército de la Alianza, la mayoría aterrizó donde estaban los gigantes. Con tales ataques, fue extremadamente difícil matar a estos gigantes conocidos como los reyes de la guerra. En cambio, después de ser heridos, rugieron una y otra vez. Después de las bajas de muchos demonios en Urekal, el penetrante olor a sangre estimuló a los demonios restantes y despertó su ferocidad. Los demonios de alto rango bajo Roy comenzaron a usar magia para fortalecer el ejército de demonios y ayudarlos a resistir el daño. No solo estaba esperando el ejército de la Alianza, sino que los demonios también estaban esperando que la muralla de la ciudad se derrumbara para luchar contra las fuerzas de la Alianza que se precipitaban. La muralla de la ciudad de Urekal claramente no iba a durar mucho.
Aunque este era el cuartel general de los demonios, y podría considerarse robusto, porque el señor demonio Cabelet había entrado en el estado de liberación del nombre verdadero y se había transformado en el señor supremo del infierno, había derretido gran parte de la muralla de la ciudad. Aunque había sido reparado después, definitivamente no se podía comparar con el estado original. Lo que sucedió a continuación no superó las expectativas de los demonios. Una sección reparada de la muralla de la ciudad fue la primera en colapsar. Cuando la muralla de la ciudad en el costado se derrumbó en humo y polvo, llegaron víctores emocionados del ejército de la Alianza. Esta sección colapsada fue una señal para un ataque total. Leer en tu novela ligera com. Las catapultas del ejército de la Alianza seguían disparando, pero las tropas de retaguardia del ejército de la Alianza ya habían comenzado a avanzar lentamente. El resplandor de la magia comenzó a brillar en la formación del ejército de la Alianza, y los dragones en el cielo daban vueltas cada vez más rápido. Después de aguantar algunas oleadas más de ataques, la pared frontal de la puerta de la ciudad de Urekal finalmente colapsó con sonidos ensordecedores. Los escombros caídos incluso llenaron el foso de magma que rodeaba la ciudad. Después de ver esta escena, el ejército de la Alianza de repente hizo sonar los cuernos de guerra. En medio del fuerte tumulto, todos los soldados del ejército de la Alianza dejaron escapar rugidos conmovedores. Entonces todas las fuerzas terrestres se movieron y comenzaron a cargar hacia Urekal. Los gigantes se inclinaron, saltaron y corrieron a cuatro patas como gorilas. Pero los que atacaron primero fueron los dragones en el cielo. Formaron una formación y descendieron en picado desde grandes altitudes. Los ardientes alientos de dragón de los dragones rojos y el dragón negro cayeron del cielo y barrieron el suelo mientras volaban, y las llamas ondulantes se extendieron rápidamente por toda la ciudad como agua desbordada por una inundación. Entonces las llamas explotaron. Un gran número de demonios quemados por los alientos del dragón gritaron y rodaron por el suelo, tratando de extinguir las llamas. Pero los hechos demostraron que estas acciones fueron inútiles. Al final, solo pudieron quemarse en esqueletos de demonios. Las respiraciones de los dragones verdes y los dragones esmeralda se concentraron en las secciones restantes de la muralla de la ciudad. Su ácido corroyó la muralla de la ciudad y aceleró el colapso de las defensas de Urekal para proporcionar un mayor espacio de combate para el ejército de la Alianza. En cuanto a los dragones dorados con escamas de dragón incomparablemente duras, se lanzaron directamente y se estrellaron contra el suelo de la ciudad. Sus enormes cuerpos rodaban hacia adelante y hacia atrás después de aterrizar, aplastando a muchos pequeños demonios. Después de que los dragones dorados se dieron la vuelta y se levantaron, inmediatamente rugieron y comenzaron a luchar contra los demonios. También hubo tornados de llamas gigantes en muchos lugares de la ciudad. Estos fueron causados por los fénix de fuego bailando con sus grandes alas en el cielo. En cuanto a los caballeros grifo, viajaron ágilmente por el cielo mientras lanzaban jabalinas a los demonios desde arriba. Estas jabalinas también tenían una inmensa energía cinética cuando se disparaban desde el cielo. Atravesaron a algunos de los demonios y los clavaron en el suelo, lo que les impidió darse la vuelta mientras rugían de dolor. Esta batalla fue casi unilateral. Después de todo, los demonios no tenían ventaja en número. Entonces, después de ver esta situación, Roy y los demás tomaron medidas. Su palma presionó el suelo, y una ola de llamas de brillo que fluía se extendió desde su brazo. Los demonios que tocaron las llamas fueron inmediatamente envueltos en una bola de llamas brillantes que fluían. Las rocas bajo sus pies se volvieron líquidas y cubrieron sus cuerpos, y las llamas brillantes que fluían los refinaron en armaduras de acero que envolvieron sus cuerpos, provocando que muchos demonios de rango bajo e incluso medio tengan los medios de supervivencia. Las brillantes llamas de Roy se extendieron rápidamente, pronto cubrieron la mitad de la ciudad y armaron rápidamente a casi 10.000 demonios. De hecho, este fue el mayor efecto de las llamas brillantes que fluyen. Con el inmenso poder mágico de un señor demonio, podría armar instantáneamente a un ejército de demonios. Varios dragones en el cielo vieron lo que estaba haciendo Roy, por lo que inmediatamente se dieron la vuelta y corrieron hacia él. Pero antes de que pudieran alcanzarlo, vieron 3 bocas ensangrentadas acercándose a ellos. Faktiger se levantó de un salto, mordió el cuello de un dragón dorado y otras partes, y lo arrastró por la fuerza desde el aire. Entonces las 2 bestias gigantes comenzaron a luchar desesperadamente. Julia y Benia interceptaron a los dragones restantes. El látigo de llamas de Benia voló y envolvió el cuerno de un dragón verde. No podía derribar al dragón, pero podía saltar sobre él con la ayuda del látigo.
Después de pisar la frente del dragón verde, se puso en cuclillas y presionó la palma de la mano sobre su cabeza. Después de que se extendió un círculo de luz de poder mágico rosa, la mente del dragón se confundió en el siguiente segundo. Volvió la cabeza y mordió a su compatriota dragón. En cuanto a Julia, extendió sus alas de fuego y voló por los aires. Sosteniendo su espada angelical caída, rápidamente cortó las alas de un dragón esmeralda, haciendo que cayera al suelo. Antes de que el dragón esmeralda pudiera levantarse, las llamas doradas brotaron del cielo y se estrellaron contra el dragón esmeralda. En el momento en que las llamas doradas tocaron al dragón esmeralda, de repente explotaron y envolvieron su enorme cuerpo. El dragón esmeralda solo tuvo tiempo de dejar escapar un rugido trágico antes de que las llamas incomparablemente violentas lo derritieran en una pila de huesos carbonizados. Este fue el horror de las llamas de destrucción. Su temperatura increíblemente alta era comparable a la temperatura en la superficie del Sol. Cuanto más fuerte sea el poder mágico, mayor será la temperatura. No había casi nada que las llamas de destrucción no pudieran derretir. Después de matar a este dragón esmeralda, Julia continuó atacando a los otros dragones. Sus alas de llamas eran originalmente de color negro puro, pero después de fusionarse con el poder de las llamas de destrucción, aparecieron muchos patrones de llamas doradas en sus alas, que representaban el símbolo del poder de las llamas de destrucción. Y lo que tenía en la mano era la espada demoníaca de Cabelet, la mandíbula de Urgash, que Roy había modificado para ella. Esta espada podría adaptarse muy bien a las llamas de destrucción de Julia. Cuando esta espada demoníaca que ardía con llamas de destrucción se balanceó, incluso las escamas de dragón de las que los dragones estaban orgullosos no pudieron detener su espada en absoluto. Era como un cuchillo caliente cortando mantequilla, ya que se cortó extremadamente suavemente. Dondequiera que volara Julia, habría dragones con las alas cortadas. Julia y Venia atrajeron la atención de casi todos los dragones, lo que naturalmente le dio a Roy más tiempo para prepararse. Las tropas de la Alianza de repente se dieron cuenta de que algo andaba mal en el cielo, por lo que no pudieron evitar mirar hacia arriba. Lo primero que vieron fueron varios puntos de luz. Sus ojos casi se salieron. ¿Eso es Armagedón? En solo unos segundos, pudieron ver claramente los puntos de luz en el cielo. Así es. Había varios meteoritos masivos ardiendo con llamas furiosas después de la fricción contra la atmósfera, y cada uno tenía cientos de metros de diámetro. Y los puntos de impacto de estos meteoros estaban sin duda en la formación del ejército de la Alianza. Capítulo 366 Cataclismo, 2. En el mundo de Asan, no había mucha gente que hubiera visto el Armagedón con sus propios ojos porque la mayoría había muerto. Pero ahora, en el campo de batalla de la batalla de Urekal, más de 2 millones de personas presenciaron la caída de meteoros al mismo tiempo. Varias bolas de fuego masivas cortaban el cielo. Las altas temperaturas causadas por la fricción hicieron que la superficie de las rocas se volviera de color rojo anaranjado, y detrás de las rocas había un humo espeso y ondulante. Dejaron rastros como cometas en el cielo y llegaron con un impulso aterrador. Al ver que los meteoros se volvían cada vez más grandes a medida que se acercaban, muchas de las tropas de la Alianza palidecieron. La magia cambió la guerra. Esta era la idea común de la gente de Asan. Antes, se habían perdido en el irresistible ataque del ejército de la Alianza. Solo cuando vieron los meteoros que estaban a punto de traer destrucción, finalmente recordaron que el enemigo al que se enfrentaban era un aterrador señor de los demonios. Aunque Roy había arrastrado estos meteoros con psicoquinesis, después de todo, no tenía mucho poder mágico que pudiera usar ahora, así que salvaría tanto como fuera posible. El efecto no fue diferente del Armagedón real. Lo que era seguro era que una vez que estos meteoritos cayeran, con las densas formaciones del ejército de la Alianza, definitivamente sufriría grandes pérdidas. Sin embargo, ¿el ejército de la Alianza realmente observaría impotente cómo caían estos meteoros? La respuesta fue no. De repente apareció una luz dorada. Era Serapis Abel, cuyo cuerpo entero rebosaba poder sagrado. Sostenía un escudo en una mano y una espada angelical en la otra. Como un meteoro volador, cruzó el cielo hacia los meteoritos que caían. Frente a los meteoritos que se estrellaban contra el suelo con un impulso asombroso, balanceó su espada y cortó una luz en forma de cruz. El segundo siguiente, el primer meteoro se partió en el aire, convirtiéndose en 4 pedazos que se dispersaron y cayeron. Isabel salió de la brecha de los meteoros dispersos y continuó enfrentándose a los otros meteoros que los seguían de cerca. Ella realizó el mismo movimiento y usó su espada para cortar todos los meteoros.
Por supuesto, aún así, la crisis del ejército de la Alianza no se había resuelto. Aunque los meteoros divididos se habían vuelto más pequeños, el número había aumentado y la energía cinética en ellos no se había debilitado. Sin embargo, en este momento, una figura colosal sobrevoló. Era un dragón dorado que excedía el tamaño de todos los dragones presentes. Sus alas se extendieron por 1000 metros, y las escamas de dragón en todo su cuerpo eran finas y compactas, emitiendo un encanto dorado. Frente a los meteoros en el cielo, no hizo nada más. Ella solo estiró su cuello y dejó escapar un rugido profundo. Quizás era una ilusión, pero justo después de su rugido, parecía haber enormes ondas en el aire. Los fragmentos de meteorito cortados por Isabel temblaron al mismo tiempo y luego colapsaron con un bang. Docenas de fragmentos de meteorito se convirtieron repentinamente en decenas de miles de escombros del tamaño de un puño, y solo unos pocos de ellos todavía tenían llamas. Los escombros continuaron cayendo del cielo. Justo cuando estaban a punto de golpear las cabezas de los soldados de la Alianza, un huracán repentinamente sopló violentamente y envolvió todos estos fragmentos. No se sabía cómo se hizo, pero los escombros se convirtieron inmediatamente en diminutas partículas de polvo que cayeron lentamente del cielo. El tremendo desastre destructivo se había convertido ahora en una lluvia de polvo de piedra. Los soldados de la Alianza en el suelo no tuvieron otras pérdidas, excepto toser algunas veces debido al polvo que caía. Ellos estaban estupefactos. Volvieron la cabeza incrédulos y miraron a la figura alta en la parte trasera del campo de batalla. Era un coloso más alto que los titanes ordinarios. La parte superior de su cuerpo estaba desnuda, revelando su piel que era tan oscura como la obsidiana y sus fuertes músculos que parecían estar a punto de explotar. En este momento, este coloso aún mantenía la postura de golpear. El huracán que convirtió todo en polvo en este momento se debió a su puñetazo. Después de convertir el desastre en la nada, el coloso abandonó lentamente su postura. En el cielo, el colosal dragón dorado dio vueltas y descendió. Serapis Isabel batió sus alas y flotó lentamente hacia abajo, deteniéndose en medio de los dos enormes cuerpos. Entonces las tres figuras miraron a Roy en la muralla de la ciudad de Urekal en la distancia. ¿Es ese dragón la reina dragón dorada, Zeirtazi? Roy naturalmente notó las miradas de los tres, y su expresión no pudo evitar volverse solemne cuando supuso, debería ser ella en ese caso. El titán que golpeó es el rey titán, Gadakos. Esta altura es de más de 15 metros. En los libros de la biblioteca de Olympus, Roy había visto registros de la reina dragón dorada y el rey titán. Según los libros, la reina dragón dorada, Zeirtazi y el rey titán, Gadakos era el dragón y titán más antiguo existente. Especialmente Zeirtazi, fue una sobreviviente de las guerras antiguas. Gadakos era un poco más joven, pero solo 100 años más joven que Zeirtazi. Leer en tu novela ligera com. Criaturas míticas como dragones, titanes o ángeles y demonios, siempre que no hubieran entrado en el período de decadencia, cuanto más viejos eran, más fuertes eran. Esto ya era un consenso. Excepto por los pocos dragones elementales que ahora se adoran como dioses, Zeirtazi era el rey actual de toda la raza de dragones. Incluso los dragones rojos salvajes y los dragones negros violentos tuvieron que admitir que Zeirtazi era el líder. Lo mismo sucedió con Gadakos. Ahora era el líder de los titanes, y los titanes lo llamaban anciano. Entre los titanes, cuanto más fuerte es la fuerza, más alta es la altura. Y su altura era casi más de la mitad de la altura promedio de su carrera. Además de Isabel, que acababa de convertirse en un nuevo serafín, la reina dragón dorada, Zeirtazi, y el rey titán, Gadakos, que eran las mayores fuerzas estabilizadoras en el campamento de la Orden, no aparecerían fácilmente a menos que el mundo se enfrentara a un grave desastre. Si Roy no hubiera aparecido, habrían unido fuerzas para lidiar con el señor demonio Cabelet. Pero ahora, como Cabelet estaba muerto, su objetivo se había convertido en Roy. Aunque ya estaba preparado mentalmente para enfrentar estas existencias de nivel rey, todavía sentía presión al verlas aparecer. Aunque los tres habían atacado juntos para destruir su Armagedón, de hecho, cada uno de ellos solo había hecho movimientos casuales y no había usado toda su fuerza. Era solo una exhibición para que otros la vieran. La destrucción de los meteoros fue solo una demostración que anunciaba su existencia al señor demonio Osiris. Puede que no necesariamente luchen contra Roy personalmente. Pero con estas tres formidables existencias, si quería usar hechizos poderosos, tenía que considerarlo cuidadosamente porque después de usarlos, la otra parte podría resolverlos fácilmente, y se convertiría en un desperdicio de su poder mágico. Roy entendió el significado de sus miradas y no pudo evitar sonreír.
Interesante. ¿Me estás diciendo que la guerra todavía depende de la gente? ¿O quieres que el ejército de la Alianza me mate para aumentar su confianza en la resistencia al mal? Los principales expertos de Asan se encontraban en una situación incómoda a la que no podían responder. Todavía había muchos señores demonios en Sheo, pero había pocos que pudieran luchar contra los señores demonios ahora. Incluso Serapis Abel había sido elegida por el dragón de la luz, el Rat, para convertirse en serafín con su poder. Quizás pensando en la profecía de que los demonios Sheog escaparían de su prisión, Zeirtazi, Gadakos y los demás querían usar esta cruzada para dejar algo de esperanza y semillas para las generaciones futuras. Roy podía adivinar lo que estaban pensando, pero no tenía la intención de exponerlos. Después de todo, no fue tan tonto como para cargar realmente hacia adelante para luchar contra Zeirtazi y los demás. Si querían estabilizar la situación, estaba bien estabilizar la situación. Por lo tanto, Roy no volvió a hacer grandes movimientos. Solo se paró en la muralla de la ciudad para supervisar la batalla. Después de ver que Roy no se movía, Isabel, Zeirtazi y Gadakos hicieron lo mismo. Los demonios fueron completamente reprimidos en la batalla. Después de todo, incluso los demonios no podían usar el poder de una raza para luchar contra varias razas al mismo tiempo. La disparidad en la fuerza militar era demasiado grande, por lo que, aparte de los demonios de alto rango, los demonios de rango bajo y medio fueron asesinados uno tras otro. Los afortunados podrían hacer que sus almas regresaran al abismo, y los desafortunados serían eliminados directamente cuando se encontraran con los ángeles del ejército de la Alianza. Decenas de miles de demonios murieron en menos de una hora. Aunque los demonios de alto rango restantes todavía estaban haciendo todo lo posible para resistir, tenían que enfrentarse a más y más enemigos, lo que los obligaba a seguir acercándose a Roy. Fuera de la ciudad, Zeirtazi y los demás vieron naturalmente esta situación. Si habían estado preocupados antes, a medida que avanzaba la batalla, gradualmente se sintieron aliviados. Mientras el ejército de la Alianza eliminara al ejército de demonios, incluso el señor demonio Osiris, que estaba solo, se vería abrumado por la enorme cantidad del ejército de la Alianza. El vencedor de esta guerra estaba decidido. En ese momento, Julia, Benia y los demás jadeaban mientras volaban cerca de Roy. Factiger tenía heridas por todas partes, y sus 3 cabezas sacaban la lengua y jadeaban por respirar. También había 5 héroes demoníacos de alto rango bajo Roy. Su armadura estaba hecha jirones y estaban en un estado lamentable. Fuera de la muralla de la ciudad, los gigantescos cantos rodados lanzados por los gigantes los aplastaban constantemente. Los alientos de dragón de los dragones en el cielo también se rociaron continuamente. Cualquiera que viera esta escena en el campo de batalla sentiría que los demonios estaban a su fin. Por supuesto, los soldados de la Alianza pensaron de la misma manera. Su moral estaba alta ya que continuamente surgieron en Urekal desde la muralla derrumbada de la ciudad. Incluso si se encontraban con demonios moribundos, los apuñalarían 2 veces, sin dejarlos ir. Después de apresurarse hacia la ciudad, siguieron cargando hacia la muralla del centro de la ciudad y se imaginaron que podían cortar la cabeza del señor demonio Osiris frente a todos. Y a partir de entonces, se convertirían en verdaderos guerreros asesinos de demonios, y sus nombres se cantarían en canciones en todo Asan. Pero lo que no sabían era que Roy sintió que había llegado el momento, así que abrió la palma de su mano y un extraño dispositivo con un botón apareció en su mano. Entonces Roy apretó el botón con el pulgar sin dudarlo. ¡Bum! Capítulo 367 Cataclismo, 3. Eofol era la tierra más árida y peor de todo el mundo de Asan. En Eofol, había un total de 67 volcanes de varios tamaños, y la mayoría de ellos eran volcanes activos. Cuando los demonios quisieron hacerse un hueco en Asan, Eofol fue su elección ideal. Especialmente porque necesitaban construir ciudades, detonaron muchos volcanes, lo que provocó que el magma brotara y esparciera gas venenoso, transformando así el entorno en uno adecuado para que los demonios se quedaran. En general, toda la geología de Eofol era realmente muy frágil. La razón por la que el campamento de demonios eligió Urekal como su cuartel general fue que había 6 volcanes grandes a 40 kilómetros de la ciudad. Estos volcanes entraron en erupción durante todo el año, llenando este lugar con olor a magma y azufre. El calor intenso y el gas venenoso continuaron impregnando aquí, y el ambiente aquí era el más cercano al abismo. En el momento en que Roy presionó el botón, los 6 volcanes alrededor de Urekal comenzaron a rumble. Roy no había dudado en crear numerosos hongos de destrucción. 1. El autor decide cambiar el nombre de los hongos nucleares.
Antes de que el ejército de la Alianza entrara en Eofol, había dispuesto que la gente los colocara en todos los volcanes de Eofol, y creó un botón de control general para que pudiera detonar estos hongos de destrucción con su poder mágico. Un hongo de destrucción tenía un rendimiento de 2000 toneladas. ¿Qué tipo de concepto era cuando uno explotaba? Era una fuerza inmensa que podía aplanar un radio de 10 kilómetros. ¿Y qué pasaría cuando todos estos hongos destructores explotaran en los volcanes que ya estaban hirviendo? Un ensordecedor van esparcido por todo el campo de batalla. Todas las tropas de la Alianza se sorprendieron y sus movimientos se detuvieron al unísono. No sabían de dónde venía este sonido. En la actualidad, parecían estar bien, pero después de escuchar el sonido, por alguna razón, sintieron una fuerte sensación de malestar en sus corazones. ¿Qué pasó? ¿Atacó el señor demonio? Pero no veo la luz de la magia. La dirección del sonido parece provenir de muy lejos. Las tropas de la Alianza entablaron una serie de discusiones. En este momento, había pasado más de un minuto desde que escucharon el sonido. Justo cuando estaban nerviosos, un soldado de la Alianza fue el primero en descubrir que el suelo parecía estar temblando. Poco después, más y más personas sintieron que el suelo temblaba, lo que significaba que el temblor aumentaba rápidamente. En solo unos segundos, el temblor se convirtió en un temblor violento que fue comparable a un terremoto de magnitud 8. Muchos soldados de la Alianza estaban presos del pánico y no podían mantenerse erguidos. Cayeron al suelo y todos sus cuerpos estaban mareados por el temblor. Los caballos de guerra de los caballeros de Aven relinchaban frenéticamente. Ellos, que habían sido domesticados para ser obedientes, sacudieron a los caballeros en la espalda después de algunos golpes. Luego se abrieron paso entre la multitud y escaparon a la distancia. No eran solo los caballos de guerra, sino también los animales que las otras razas habían domesticado para ser monturas. El campo de batalla se volvió caótico de repente ya que todos estaban en un completo desastre. En el cielo, las aves que vivían en Eofol volaban en grandes grupos y emitían todo tipo de gritos estridentes mientras volaban rápidamente fuera de Eofol. Leer en tu novela ligera.com. En este momento, los temblores del suelo cesaron repentinamente. Todo el campo de batalla se quedó repentinamente en silencio, dejando solo los gritos de los pájaros en el cielo distante. Los soldados de las distintas razas miraron esta escena con dudas. El temblor del suelo al detenerse debería ser algo bueno, pero por alguna razón, no se sintieron aliviados en absoluto. Solo sintieron que algo de repente se apoderó de sus corazones con fuerza. En esta extraña calma, sintieron que se les heló la sangre mientras una aterradora sensación de crisis los estaba agarrando firmemente. No es bueno. Retirada. Uno de los héroes elfos fue el primero en reaccionar, pero justo cuando gritó de pánico, de repente llegó otro rugido ensordecedor. Esta vez, el sonido fue aún más fuerte y aterrador que antes. Era como si un trueno aterrador hubiera estallado directamente en sus oídos. Todos los soldados de la Alianza se volvieron sordos, y esto en cambio hizo que sus oídos se callaran, dejando solo el zumbido en sus oídos que seguía reverberando. En este mundo sordo, los soldados de la Alianza se quedaron estupefactos mientras miraban el cielo completamente teñido de rojo. Era por los volcanes en erupción a decenas de kilómetros de distancia. Los 6 volcanes estallaron al mismo tiempo. El magma escarlata y el humo negro se elevaron hacia el cielo, a cientos de metros en el cielo bajo la tremenda presión. Innumerables rocas ardientes volaron en todas direcciones como fuegos artificiales. A una velocidad de más de 300 kilómetros por hora, atravesaron el cielo con un espeso humo ondulante, pareciendo flores de destrucción. Los dragones y ángeles que volaban alto en el cielo miraban más lejos. Se horrorizaron al descubrir que no solo estaban en erupción los volcanes alrededor de Urekal, sino que incluso más lejos, pudieron ver llamas de magma elevándose hacia el cielo. De este a oeste, de sur a norte, podían ver nubes teñidas de rojo en todas direcciones. Con la erupción de los volcanes, siguió de cerca un terremoto masivo desde más lejos que antes. Bajo el suelo carbonizado de Eofol, parecía como si una criatura aterradora se moviera y se agitara, y la tierra se ondulara violentamente. Una enorme grieta apareció por primera vez en la llanura frente a Urekal. Desgarró el suelo frágil o duro a lo largo del camino y se extendió rápidamente hacia adelante mientras divergía continuamente en ramas. La aparición de esta grieta trajo consigo una grieta sin fondo, y todos los soldados de la Alianza en su camino gritaron cuando la grieta se los tragó. La grieta también se extendió en dirección a Urekal. Afectó el lado suroeste y la mitad de la ciudad se hundió. Retirada.
No se sabía qué héroe de la Alianza estalló con un grito desgarrador en el campo de batalla. Esta vez, las tropas de la Alianza, que acababan de recuperar el oído, lo escucharon claramente. Después de volver a sus sentidos, inmediatamente arrojaron sus armas y volvieron corriendo sin siquiera pensar. Sin embargo, ante un desastre geológico tan masivo, ¿cómo podrían escapar? Además, el ejército de la Alianza estuvo en densas formaciones durante la guerra debido a su ventaja numérica. ¿Hasta dónde podría escapar tanta gente en poco tiempo? Gritos y rugidos se entrelazaron y resonaron en el campo de batalla. En menos de un minuto, el suelo agrietado devoró a más de 200.000 personas. Lo que era aún más aterrador era que no importaba lo lejos que corrieran, el suelo se agrietaba constantemente a su alrededor. Este inimaginable terremoto no solo se extendió por Urekal, sino que se extendió por Eofol. Las criaturas terrestres que corrían por el suelo se enfrentaban a una catástrofe. Incluso existencias como gigantes y titanes gritaban cuando la tierra se los tragaba. Solo las criaturas voladoras no se vieron afectadas y relativamente seguras. Pero esta seguridad solo duró hasta que una roca volcánica de las erupciones se estrelló contra la cabeza de un dragón. Las erupciones volcánicas provocaron no solo un terremoto similar al del fin del mundo, sino también una gran cantidad de humo venenoso y balas de cañón de roca que volaron en todas direcciones. Estas balas de cañón de roca de varios tamaños transportaban una inmensa energía cinética mientras cruzaban decenas de kilómetros en poco tiempo y saltaban al campo de batalla. Por lo tanto, las criaturas voladoras también dieron la bienvenida a una catástrofe. Desafortunadamente, un grifo chocó contra una roca voladora de 2 toneladas. Después de que la roca pasó rozando su cuerpo, la mitad del cuerpo del grifo desapareció, y faltó el caballero grifo en su espalda. La mitad restante del grifo cayó en espiral al suelo y se estrelló contra un guardabosques elfo que corría desesperadamente, convirtiendo al otro en un panqueque de carne y hueso. Un dragón rojo batía incesantemente sus alas y volaba hacia adelante. Chocó contra varias rocas voladoras más pequeñas una tras otra. Aunque no era tan miserable como el grifo debido a la protección de sus duras escamas de dragón, la inmensa energía cinética aún lo enviaba dando tumbos por el aire. Justo cuando ajustaba su postura de vuelo y estaba a punto de seguir volando, una gigantesca bala de cañón de roca de unas 1000 toneladas se estrelló contra él y lo derribó del cielo. Los ángeles también huían, pero eran más inteligentes. Usaron magia de luz sagrada para aumentar sus escudos y luego cargaron hacia adelante con los escudos. Además, eran relativamente pequeños, lo que los hacía más ágiles, por lo que no muchos de ellos fueron derribados. Pero en este momento, la ceniza volcánica esparcida entró y cubrió todo el campo de batalla. En el espeso humo, la visibilidad era tan mala que ni siquiera podían ver sus dedos. No podían ver a más de 1 metro de distancia, por lo que los ángeles perdieron el sentido de la orientación. Muchos ángeles volaron y golpearon a sus aliados, haciéndolos crash juntos. Isabel, Zeirtazi y Gadakos también estaban huyendo en este momento. Isabel estaba mejor. Debido a su cuerpo colosal, la reina dragón dorada, Zeirtazi, había sido la más golpeada durante su vuelo. Afortunadamente, ella era poderosa, por lo que no se cayó. En cuanto al rey titán, Gadakos, la triste noticia era que no podía volar. Aunque el rey titán también podía transformarse en un rayo y volar, esta transformación no significaba que pudiera volar directamente desde Eofol hasta el final. En cambio, tendría que detenerse de vez en cuando antes de poder avanzar nuevamente. Esta habilidad era un poco como la teletransportación de llamas de los demonios, mientras que Gadakos era solo una teletransportación de rayos. Las limitaciones técnicas eran una cosa, pero peor aún, se desconocía que le había dado tremendamente mala suerte. Cuando Gadakos completó la primera teletransportación, había pasado a más de 60 kilómetros de distancia. Pero en el momento en que se transformó de nuevo, se abrió un enorme agujero bajo sus pies debido al desgarro del suelo. Solo tuvo tiempo para rugir de mala gana antes de caer directamente en la grieta. No iba a morir. Con su incomparable fuerza física, estaría bien sin importar qué tan alto cayera. Pero el problema era que la corteza de abajo seguía apretando debido a la intensa energía. Si no podía volver a subir antes de que se cerrara la grieta, entonces el digno rey titán podría ser enterrado para siempre bajo tierra. Capítulo 368 Cataclismo 4. Ante este desastre, el ejército de la Alianza se olvidó por completo de la batalla contra los demonios y la gloria de restaurar la justicia y la esperanza. Todas las razas ahora estaban pensando en cómo salvar sus vidas. Su deseo de sobrevivir había ocupado sus mentes por completo y no tenían tiempo para pensar en nada más.
Por lo tanto, casi todos se olvidaron de prestar atención al demonio alto que todavía estaba en la muralla de la ciudad de Urekal, incluida Isabel y los demás. Después de salir corriendo del espeso humo y ver la luz nuevamente, de repente se dieron cuenta de que el señor demonio Osiris parecía haber desaparecido. Lo que no sabían era que, en ese momento, un dragón colosal flotaba en el cielo a casi 30.000 metros por encima de ellos. Tenía un cuerpo de tono negro que medía casi 1 kilómetro de largo. No tenía alas de dragones ordinarios, pero tenía 4 garras. En su cabeza había una extraña mandíbula de 2 capas con horribles dientes afilados por toda la boca. Era el dragón del cielo de Osiris, el dragón del cielo Rafaro. En su frente plana, una formación mágica se iluminó repentinamente, y en el segundo siguiente, varias figuras aparecieron repentinamente en la parte superior de su cabeza. No eran otros que Roy, Julia, Benia, Factiger, Cassandra y el bebé en brazos de Cassandra, el Mesías oscuro, Saret. Tan pronto como Factiger apareció en la formación mágica, sus 3 cabezas siguieron estornudando. Después de estornudar más de 10 veces, empujó la parte superior de su cabeza contra Roy con una expresión agraviada y gimió. La ceniza volcánica provocada por las erupciones volcánicas lo puso muy incómodo, y estaba buscando a Roy para consolarlo. En este momento, los 3 pares de alas de demonio de Roy se extendían detrás de su espalda, y él medía 6 metros de altura. Claramente había entrado en el estado de liberación del nombre verdadero. Todo su cuerpo rebosaba de un formidable poder mágico, formando débilmente una niebla ardiente, pero también estaba cubierto de tierra. Entrar en el estado de liberación del nombre verdadero no fue para combatir sino para resistir la fuerza repulsiva del mundo. De hecho, desde que no pudo firmar un contrato con Urgash, entendió que no podía usar ningún poder mágico en esta guerra. Usó todo su poder mágico para resistir el efecto repulsivo, y no pudo luchar contra Isabel, la reina del dragón dorado y los demás. Pero el lado opuesto llegó agresivamente, y si no se resistía, moriría. Por supuesto, no quería morir, por lo que utilizó este método extremo de detonar todos los volcanes en Eofol al mismo tiempo. Si fuera cualquier otro señor demonio, es posible que no necesariamente puedan alcanzar su nivel. Tenía que saberse que era simplemente imposible detonar tantos volcanes al mismo tiempo puramente con poder mágico. Pero Roy era diferente. Sabía cómo usar sus propias ventajas y cómo crear armas y herramientas como los humanos para lograr sus objetivos. Los señores demonios no eran aterradores, pero lo que sí era temible eran los señores demonios con cultura. El efecto era naturalmente extremadamente asombroso. Los volcanes detonados no fueron tan simples como erupciones volcánicas. Los intensos choques de energía no solo liberaron la presión de los volcanes hacia afuera, sino que también apretaron el centro del suelo debajo. Finalmente, se transformaron en los cambios en la corteza, formando grietas en la tierra. Cuando Roy pensó en esta estrategia de batalla, había considerado las consecuencias gigantescas, por lo que había liberado a Rafaro durante mucho tiempo y le había ordenado que flotara en el cielo para que nadie pudiera tocarlo y estar preparado para recibir a Roy y los demás. Cuando toda la ciudad de Urekal cayó debido a la grieta en el suelo, Roy activó directamente la habilidad de teletransporte en la muralla de la ciudad y llevó a Julia y a los demás a la cabeza de Rafaro para evitar este desastre igualmente peligroso para ellos. En cuanto a los héroes demoníacos de alto rango supervivientes, Roy no se preocupaba por ellos. No eran sus subordinados de confianza, por lo que no los trajo consigo cuando se fue. Afortunadamente, el desastre debería haberlos devorado, por lo que sus almas podrían regresar al abismo y tener la oportunidad de resucitar. Leer en tu novela ligera.com. Después de ordenar, Julia, Benia y los demás lanzaron un suspiro de alivio. Se apoyaron en el borde de la frente de Rafaro y miraron hacia abajo. A una altitud de 30.000 metros, casi podían ver todo el terreno de Eofol. En este momento, pudieron ver que un color negro grisáceo había reemplazado por completo la superficie original rojo-negro de Eofol. El polvo arremolinado formó una niebla, y en la niebla, todavía podían ver las erupciones rojas, que era el magma que salía de los volcanes. Esta situación estaba sucediendo en todo el territorio de Eofol de cientos de miles de kilómetros cuadrados, y pudieron ver que esta situación aún se estaba extendiendo a las fronteras de los países circundantes. Si no sucedía nada inesperado, no pasaría mucho tiempo antes de que las ondas de choque del terremoto se extendieran a otros países, y también causarían grandes desastres. La ceniza volcánica venenosa podría incluso extenderse por todo el mundo y provocar la lluvia ácida. La ceniza volcánica se esparciría por el cielo durante varios meses, bloqueando el sol y provocando que el suelo careciera de luz durante mucho tiempo.
En ese momento, todo Asan tendría una serie de terribles consecuencias como la pérdida de cultivos y la pérdida de producción, lo que resultaría en una hambruna generalizada en todo el mundo. Este desastre no fue tan simple como destruir a los más de 2 millones de tropas de la Alianza. ¿Qué es eso? Benia preguntó con curiosidad mientras señalaba una línea blanca debajo. Roy echó un vistazo y pensó por un momento antes de responder. Si no recuerdo mal, estás apuntando al océano, así que debería ser un tsunami gigantesco. Sí, en la frontera más al sur de Eofol, el océano estaba a su lado. La erupción masiva de más de 60 volcanes provocó una inmensa marea de agua de mar. Ahora que el agua de mar había regresado, trajo consigo una enorme ola de cientos de metros de altura. Después de reconocer que era un tsunami gigantesco, Roy sintió una sensación de déjà vu. Le recordó la película 2012 que había visto en el pasado. Podía imaginar que todas las fronteras de los países que bordean el océano recibirían con agrado el impacto de los tsunamis. Y ahora, él se había convertido en el culpable de esta catástrofe. Todos habían estado observando los cambios en el suelo en el cielo. Durante este período de tiempo, el humo espeso que impregnaba Eofol se disipó un poco, revelando una parte de la superficie. Pero las feroces cicatrices por todo el suelo ya habían hecho a Eofol totalmente irreconocible, y ya no era el Eofol con el que los demonios estaban familiarizados. Si no sucediera nada inesperado, en las próximas décadas o cientos de años, las placas tectónicas de la totalidad de Asan sufrirían cambios drásticos. Algunas de las masas de tierra destrozadas de Eofol podrían alejarse y entrar en el océano para convertirse en islas o chocar con otras masas de tierra y fusionarse. Pero inevitablemente iría acompañado de grandes terremotos. Al pensar en esto, Roy se sintió complicado. De hecho, después de convertirse en un señor de los demonios, se dio cuenta de que tenía la capacidad de destruir un país con facilidad. Pero darse cuenta de que era absolutamente diferente a hacerlo personalmente. De vuelta en el mundo de Darksiders, había experimentado la escena catastrófica de la destrucción de la humanidad, pero sus sentimientos no eran tan fuertes como esta vez. Espero no perderme en el placer de este poder y eventualmente perderme. A través de la visión del alma de los demonios, Roy pudo ver numerosas luces del alma que aparecían en el suelo. Estaba a una altitud de 30.000 metros y todavía podía ver las luces de las almas a esta altura. Esto significaba que muchas luces del alma se habían agrupado, y no había menos de un centenar de estas luces. En este desastre, no solo murieron los soldados de la Alianza, sino que también murieron innumerables animales, razón por la cual hubo grupos de almas de tal escala. Por supuesto, Roy no podía desperdiciar tantas almas. Sacó la bandera de atracción de almas y se la entregó a Julia para que pudiera verter poder mágico en ella para recolectar estas almas. Debido a la gran altitud, las almas tardaron mucho en volar, por lo que la recolección fue un poco lenta. Pero Roy todavía tenía algo de tiempo, así que no tenía prisa. Sabía muy bien que después de esta calamidad, probablemente se convertiría en la persona más impopular de todo Asan, pero no le importaba porque pronto regresaría al abismo, y sería difícil para él volver a cruzarse con este mundo. En el futuro, el proceso de recolección de almas duró mucho tiempo, y durante este tiempo, todavía había un flujo constante de almas, lo que demuestra que los desastres se extendían constantemente. A este paso, ¿quién sabía cuándo terminaría? Justo cuando Roy quería que Julia se detuviera, de repente escuchó la voz de Cassandra. «Maestro, ¿qué es eso?» Roy se dio la vuelta y miró en la dirección que señalaba Cassandra. Descubrió que Cassandra seguía apuntando al océano. Pero a diferencia de la línea blanca del tsunami, Roy vio una mancha negra. ¿Qué es eso? Roy lo encontró extraño y no pudo evitar observar la mancha negra con atención. La mancha negra estaba a unos 200 kilómetros de la costa sur de Eofol. Desde la altitud actual de Roy, estaba casi al borde del arco del horizonte. Pensó que era algo así como una zanja profunda o una cueva submarina que apareció después de que el agua del mar se fue, pero rápidamente anuló su juicio porque, extrañamente, la mancha negra se estaba expandiendo. «Rafaro, vuela y echa un vistazo». Roy ordenó. «No, maestro, es mejor no pasar», dijo Rafaro. «No sé por qué, pero tengo un mal presentimiento. Parece que algo está saliendo. Además, parece ser el aura de algún dragón que es mucho más grande que yo. No, es incluso más grande que la reina dragón dorada». ¿Qué? Roy se sorprendió. Estaba demasiado lejos, por lo que no podía sentir mucho, pero Rafaro lo había sentido antes que él, por lo que tuvo que tomárselo en serio. En este momento, un rugido de dragón penetrante y agudo resonó de repente.
El rugido del dragón no solo llegó a los oídos de Roy y de los demás, sino que incluso se extendió por todo el mundo Asan, por todo el planeta. Este rugido de dragón estaba lleno de dolor, desesperación, ira, locura, odio y hambre. Incluso Roy no esperaba escuchar tantas emociones de una voz. Después de escuchar esta voz, Roy pensó de repente en algo y su rostro cambió. De ninguna manera. ¿Cómo es esto posible? Roy miró fijamente el punto negro en la distancia y no pudo evitar estar ansioso y gritar. ¿Qué pasa? Preguntaron Julia y Venia, perplejas por su expresión. Sin embargo, la respuesta de Roy los sorprendió. Urgash. Es el dragón del caos, Urgash. Sí, definitivamente es él. Está escapando y saliendo. Capítulo 369 Cataclismo, 5. Como para confirmar las palabras de Roy, innumerables relámpagos aparecieron repentinamente alrededor de la superficie del punto negro que ahora se había expandido hasta convertirse en un vórtice negro. Estos rayos llenaron un radio de cientos de kilómetros, luciendo espectaculares. Desde lejos, parecía un rayo, pero de hecho, eran grietas en el espacio. Después de que aparecieron estas grietas negras, cualquiera que supiera un poco de magia espacial podía sentir que el espacio colapsaba silenciosamente. Un poder de dragón extremadamente formidable lleno de poder caótico y loco se estaba transmitiendo desde el espacio colapsado. Roy y los demás ya estaban parados en la frente de Rafaro, y podían sentir todo el cuerpo de Rafaro temblar. Es realmente él. Rafaro gritó horrorizado. Esta sensación en mi alma no puede estar mal. Maldición. ¿Por qué salió? Quizás esté relacionado con este cataclismo. Venia miró el espacio que todavía estaba colapsando con un miedo persistente. Señaló a Eofol a continuación y dijo, según los registros, el lugar de descanso de Urgash está en las profundidades del núcleo de este mundo. Este gran terremoto en Eofol podría haberse extendido hasta el centro y despertarlo. Eso es poco probable, ¿verdad? Julia replicó. Incluso si la energía del terremoto se transmitió al núcleo, recuerdo que hay documentos y registros que mencionan que Urgash está en un espacio alternativo sellado como Sheol, donde están los señores demonios. Pero la ubicación correspondiente de ese espacio alternativo está en el centro del planeta. ¿Cómo puede un simple terremoto afectar el espacio alternativo? No lo sé. Venia extendió las manos. Quizás las heridas de Urgash se hayan curado, así que quiere salir. En este momento, Roy negó con la cabeza. Imposible. Las heridas de Urgash no han sanado. La razón por la que estaba tan seguro era que era el único que había entrado en contacto con Urgash recientemente. Sabía muy bien que aunque el poder del vacío había corroído a Urgash, esta corrosión debería haber aprovechado su debilidad antes de que se recuperara. Aunque el poder del vacío aportaría inmensos beneficios a Urgash, podría no ser capaz de reparar sus heridas. Había que saber que Urgash era un verdadero dios dragón. Su cuerpo era inmortal y lo único que podía hacer que se recuperara durante tanto tiempo eran las heridas del alma. No había otra explicación de por qué la recuperación de Urgash estaba tardando tanto. Por la información que Roy conocía actualmente, el poder del vacío no debería poder reparar las heridas del alma. Entonces, ¿por qué Urgash se despertó antes de que sus heridas se recuperaran por completo e incluso rompió la barrera espacial establecida por Asa cuando lo desterró? Para ser honesto, esto fue lo que Roy no pudo entender más. Tal como había dicho Julia, incluso si las ondas de energía del terremoto fueron realmente tan poderosas y se transmitieron a las profundidades del núcleo del planeta, no era necesariamente posible que cruzaran el espacio para despertar a Urgash. Si hubiera sido tan fácil despertar a Urgash, los demonios probablemente lo habrían hecho hace 10 siglos. Esto fue subestimar el poder del dragón del orden, Asa, demasiado. Algo debe haber pasado. Roy y los demás en el cielo no solo sintieron el aura caótica y loca de Urgash, en este momento, los dragones, que todavía estaban luchando en la catástrofe, y los poderosos héroes en todo el mundo de Asan sintieron el aura de Urgash al mismo tiempo. Ahora. Los rostros de todos se pusieron pálidos. Leer en tu novela ligera com. Los videntes de los hermanos ciegos estaban especialmente aterrorizados. De hecho, antes de que el ejército de la Alianza partiera para eliminar al señor demonio Osiris, las diversas razas habían enviado mensajeros para encontrar a los videntes de los hermanos ciegos, con la esperanza de que pudieran predecir el futuro de esta guerra a través de la adivinación. En ese momento, los videntes de los hermanos ciegos habían visto al señor demonio Osiris ser devorado por las llamas de la guerra y la luz sagrada a través de bolas de cristal y magia de profecía, lo que hizo que el ejército de la Alianza comenzara la expedición con confianza.
Desafortunadamente, su profecía no se hizo realidad y fracasó por completo, lo que provocó que el ejército de la Alianza sufriera grandes pérdidas en el cataclismo. Las profecías no eran 100% precisas. De hecho, durante la sexta guerra del eclipse lunar, los videntes de los hermanos ciegos no pudieron predecirlo de antemano. Cosas como las profecías a menudo tenían muchas variables. Si realmente pudieran saber todo a través de la profecía, Asan no habría tenido tantos desastres. El futuro siempre estaría detrás de un velo brumoso. Hasta el momento en que se levantó el velo, nadie sabía si el rostro bajo el velo era hermoso o feo. No importa que la profecía de guerra contra el señor demonio Osiris fallara. Lo que más aterrorizó a los videntes fue que no podían predecir la aparición de Urgash en absoluto. Aunque la gran catástrofe causada por Demon Lord Osiris hirió gravemente al mundo de Asan, no lo había destruido por completo. Las razas inteligentes a menudo tenían una gran tenacidad. Mientras se les diera algo de tiempo, podrían continuar reproduciéndose. Pero si el dragón del caos, Urgash, regresaba, Asan realmente terminaría. Solo Asa podía luchar contra Urgash, por lo que los videntes reunieron rápidamente todas sus fuerzas y comenzaron el ritual para buscar revelaciones del dragón del orden. Pero no importa cómo rezaran, no pudieron contactar a Asa. Porque después de que Sarelam obtuvo la iluminación de Asa y se convirtió en el séptimo dragón, había sellado completamente su mente y corazón. Después de Sarelam, ya nadie podía tocar la conciencia de Asa. Esta era también la verdadera razón por la que Arantir había afirmado ser el elegido de Asas en ese entonces, pero en realidad era un mentiroso. Pero hablando de eso, los que realmente cayeron en pánico fueron los dragones en todo el mundo Asan. Estos dragones eran todos descendientes de Asa. Estrictamente hablando, debería ser Asa quien creó los dragones elementales, y luego los dragones elementales los crearon. En los mitos y leyendas, Asa tenía la imagen de un dragón con alas infinitas, y casi todos los dragones de Asan heredaron su imagen y tenían alas de dragón. ¿Y Urgash? Urgash no tenía alas. Por lo tanto, aunque Urgash también era conocido como un dragón de la creación, los dragones de Asan no tenían nada que ver con él. Al contrario, ellos y Urgash eran verdaderos enemigos. Cuando sintieron que el aura de Urgash volvía a aparecer, estaban más ansiosos. Por lo tanto, bajo el liderazgo de la reina dragón dorada, Zeirtazi, muchos dragones que acababan de escapar del cataclismo en Eofol se dieron la vuelta y volaron hacia el océano, queriendo evitar que Urgash escapara. Aunque los héroes de las distintas razas querían ayudar, por un lado, tenían un dolor de cabeza por las inmensas pérdidas debidas al cataclismo. Por otro lado, tuvieron que considerar un problema aún más grave. Urgash estaba a punto de escapar, así que ¿qué pasa con los señores demonios en Sheol? Se dieron cuenta de que había aparecido la peor situación que enfrentaba el mundo de Asan. En este momento, Roy y los demás, que todavía estaban en lo alto del cielo, ya podían ver numerosos dragones volando desde todas las direcciones hacia el océano. Ignoraron los tsunamis y las tormentas en el océano y batieron sus alas con todas sus fuerzas para volar hacia el vórtice negro que colapsaba. Estos dragones probablemente van a desperdiciar sus esfuerzos. Si Urgash realmente sale, con la fuerza actual de los dragones, no podrán detenerlo en absoluto. Venia se volvió hacia Roy. Su señoría, ¿qué debemos hacer? ¿Nos vamos? Espere un poco más. Quiero confirmar el estado de Urgash. Si realmente sale del armario, dijo Roy solemnemente. El terremoto despertó a Urgash de antemano, lo que Roy no esperaba. Pero, por otro lado, si Urgash se despertó temprano, ¿eso significaba que la corrosión del poder del vacío en él se había completado? Esto era lo que más preocupaba a Roy. Según su estimación original, cuando Urgash fue completamente devorado por el poder del vacío y se transformó en una criatura del vacío, debería haber tomado más de 100 años. Después de todo, su actual voluntad propia no había desaparecido por completo y aún podía mantener la conciencia durante un período de tiempo. Esta fue la base de la suposición de Roy. Pero ahora que Urgash había escapado de su difícil situación de pesadilla por adelantado, su situación era impredecible, lo que hizo que Roy sintiera mucha curiosidad. Su señoría, no me culpe por hablar demasiado. Rafaro dijo ansiosamente después de escuchar las palabras de Roy. Por supuesto que podemos esperar un poco más, pero si la situación se sale de control, es posible que no podamos irnos si queremos. Gracias por tu consejo. Roy respondió. Lo ignoró y continuó mirando el vórtice negro. Pero en este momento, la voz de Urgash desde la grieta espacial resonó en todo Asan y provocó que la expresión de Roy se distorsionara.
Demon Osiris, ¿dónde estás? Yo me desperté en respuesta a la convocatoria. ¿Has pensado en una solución? Capítulo 370 Cataclismo, final. Roy finalmente entendió por qué Urgash de repente quería escapar de su jaula y aparecer en el mundo principal. Todavía recordaba que cuando reunió los dos artefactos de la voluntad de Urgash y los conectó con su alma, desafortunadamente había caído en sus pesadillas y fue capturado firmemente y no pudo liberarse. Para escapar, solo pudo pensar en una forma de comunicarse con la conciencia de Urgash y prometió encontrar una manera de ayudarlo a resolver la corrosión. Sin duda, lo había dicho solo para escapar. Después de irse y saber que el poder del vacío estaba corroyendo a Urgash, inmediatamente se dio cuenta del tremendo riesgo, por lo que no estaba dispuesto a conectarse con el alma de Urgash de nuevo y no quería involucrarse en este lío. Entonces, al mes siguiente, decidió olvidar este asunto. Pero el problema era Urgash todavía estaba pensando en eso. Aunque había demonios que habían reunido los dos tesoros en Urgash en el pasado, con el poder de esos demonios, no habían podido entrar en contacto con el alma de Urgash. Los señores demonios atrapados en Sheol no pudieron salir en absoluto, por lo que, naturalmente, no pudieron comunicarse con él. Solo Roy era diferente. Era el único señor demonio que se había comunicado con Urgash en los últimos 1000 años. Durante su recuperación, Urgash fue corroído por un poder extraño e inexplicable, no sabía qué era el poder del vacío. Mientras su cuerpo se hacía más fuerte, su fuerza mental y su fuerza de voluntad se debilitaban constantemente. En esta situación, Urgash naturalmente sintió que estaba en peligro extremo, por lo que no dudó en bajar su estatus y pedirle ayuda a Roy. Aunque Roy estuvo de acuerdo con la solicitud de ayuda de Urgash, los dos no se pusieron de acuerdo sobre cómo ayudarlo a resolver el problema. Roy estaba ansioso por escapar, pero la clave era que Urgash estaba en un estado medio consciente, medio soñando en ese momento, así que lo dejó ir e incluso se olvidó de explicar cómo comunicarse la próxima vez. Si Roy hubiera regresado al abismo después de dejar el sueño de Urgash, entonces tal vez Urgash habría esperado mucho tiempo. Pero inesperadamente, el ejército de la Alianza de Múltiples Razas atacó a Demon Lord Roy con todas sus fuerzas. Para protegerse y hacer una fortuna antes de irse, explotó directamente toda la tierra de Eofol. En las intensas ondas sísmicas, la energía de los cambios devastadores se extendió por todas partes. Además de extenderse a la tierra circundante, también se extendió por debajo de la corteza del planeta. Aunque no alcanzó el espacio alternativo donde estaba Urgash, todavía podía sentir las inmensas fluctuaciones. Urgash pensó erróneamente que esto era una señal de Roy. Este no era un juicio lógico normal, pero considerando que el estado mental actual de Urgash era anormal, especialmente porque estaba ansioso por despertar del interminable tormento de las pesadillas, realmente se despertó. Este fue un breve despertar. Aunque Urgash escapó temporalmente de las pesadillas después de despertarse, su condición seguía siendo terrible. Su obstinación se había vuelto muy borrosa y una intensa somnolencia envolvía su mente, aparentemente instándolo a seguir durmiendo. En este momento, Urgash era como un paciente con fiebre alta. Su único rastro de conciencia restante se dio cuenta de que este breve despertar era extremadamente precioso, pero realmente terminaría si caía en un largo sueño. Entonces, cuando se despertó, inmediatamente usó su poder para liberarse de la jaula. Creía que, dado que Demon Osiris le había enviado una señal, era posible que hubiera encontrado una manera. Pero Osiris no pudo ingresar al espacio alternativo que lo aprisionó, por lo que solo pudo salir. Las criaturas corroídas por el poder del vacío se volverían más poderosas. Esta era una característica del poder del vacío. La contaminación espiritual secundaria de Roy había provocado que su poder mágico se acelerara, por lo que Urgash, que estaba verdaderamente corroído por el poder del vacío, era aún más extraordinario. Con las mejoras del poder del vacío, ahora era casi un 80% más fuerte que en su apogeo. Cuando comenzó a destruir el espacio alterno que lo aprisionaba desde adentro, esta jaula no podía durar mucho. Cuando el espacio colapsó, el espacio alterno y el mundo principal se conectaron gradualmente, y el aura y la voz poderosas de Urgash pudieron extenderse al mundo principal. Fue en este momento que no podía esperar para comenzar a llamar a Demon Osiris. Leer en tu novela ligera.com. Roy había adivinado aproximadamente lo que estaba pasando, por lo que su expresión ni siquiera necesitaba ser mencionada. No habría importado si Urgash no lo hubiera llamado, pero ahora, él iba a cargar con la culpa. Los cielos se apiadan de él. Nunca había pensado en liberar a Urgash, pero el problema era que todo el mundo Asan había escuchado esto. A los ojos de toda la gente de Asan, el señor demonio Osiris liberó a Urgash.
A partir de este momento, el nombre de Demon Lord Osiris se convertiría en sinónimo del demonio más aterrador y aterrador de este mundo. Si todavía hubiera un futuro en este mundo, quizás miles de años después, los bardos de este mundo cantarían su nombre como rey demonio. Solo pensar en eso hizo que Roy se estremeciera. Lo más importante es que ni siquiera tuvo la oportunidad de explicarlo. Cuando Roy se dio cuenta de que Urgash quería encontrarlo, supo que tenía que irse ahora. Urgash todavía no había escapado realmente de la jaula, por lo que todavía había tiempo. Pero si Roy esperaba a que él realmente saliera, entonces no podría irse incluso si quisiera. Por lo tanto, Roy tomó una decisión rápida y consiguió que Julia guardara la bandera que atrae el alma. Aunque todavía quedaban muchas almas por recolectar, no era el momento de preocuparse por esto. Mientras Julia guardaba la bandera, Roy llevó a Fatkiger y Rafaro de regreso al espacio del sistema y extendió la mano para agarrar a Cassandra. Luego miró a Julia y Venia antes de asentir y retirar todo su poder mágico. Roy había cumplido todos sus contratos demoníacos. Giovanni se había convertido en el nuevo monarca no muerto de Eresh y Venia se había vengado de su hermana. Sin el poder de estos contratos demoníacos, y con Roy renunciando a resistir la fuerza repulsiva del mundo, este mundo, naturalmente, ya no podría tolerarlo. Mientras Roy y los demás retiraban su poder mágico, una puerta del abismo en el cielo se abrió a la fuerza en el cielo. El vórtice negro tenía una poderosa fuerza atractiva, y la fuerza repulsiva del mundo tenía una fuerte fuerza impulsora. Bajo el efecto combinado de los dos, Roy y los demás fueron enviados al vórtice negro a la velocidad del rayo antes de convertirse en un rayo de luz y desaparecer. Entonces la puerta del abismo desapareció lentamente. Roy y los demás se marcharon en silencio, pero la catástrofe de Asan aún continuaba. Todos los dragones de Asan reunieron su fuerza para reparar el espacio dañado, pero la disparidad de fuerza era demasiado grande, y no era algo que los números pudieran compensar. Las grietas espaciales que colapsaban incesantemente ya habían comenzado a disparar rayos, debido a la poderosa radiación de energía. Aproximadamente 10 minutos después, esta radiación de energía alcanzó su punto máximo. En medio de relámpagos y truenos, un sonido nítido como el cristal al romperse se extendió por Asan. Al segundo siguiente, bajo las miradas desesperadas de innumerables dragones, un dragón sin alas apareció de repente en Asan. Su cuerpo era incomparablemente imponente, y tenía casi 100 kilómetros de largo y se enroscaba. Su cuerpo emitía un poder caótico como la niebla, y este poder caótico distorsionaba la materia en el espacio circundante, haciendo que la atmósfera y las nubes mostraran colores y formas extrañas. Bajo esta extraña niebla, los ojos escarlata de Urgash brillaron. Todos los dragones que vieron sus ojos huyeron de la escena con fuertes gritos de miedo. Nadie podía mirar directamente al dragón del caos, por lo que nadie notó el dolor en los ojos de Urgash. Aunque la superficie de su cuerpo estaba llena del poder caótico y loco, de hecho, una gran área de corrupción ya había aparecido en su cuerpo. Debido a que Urgash era un cuerpo de energía pura, esta corrupción también era corrupción a nivel energético. Cuando Urgash se movía, esta corrupción aparecía en su cuerpo de vez en cuando. Era una cosa que era diferente a cualquier poder en el mundo real. No era oscuridad, pero era más profundo que la oscuridad. Cuando este poder entrara en contacto con cualquier materia del mundo real, cambiarían de inmediato. La atmósfera ya no era la atmósfera y el agua ya no era agua. Fue difícil describir las mutaciones del asunto. Se sentía como existían como materia, pero sus propiedades físicas y químicas habían cambiado al azar, o como si fueran extraídas. Estas mutaciones duran muy poco tiempo. Después de girar y cambiar rápida y continuamente, finalmente se convirtieron en algo similar al poder del vacío y se asimilaron al cuerpo de Urgash. En otras palabras, fueron devorados. En los 2 minutos siguientes a la aparición de Urgash, su posición se convirtió en un enorme agujero negro. La materia en el mundo principal se convirtió continuamente en poder del vacío y entró en su cuerpo. Después de que se extrajo la materia, pronto se llenó más materia y luego se asimiló, convirtiéndose en un ciclo sin fin. Después de escapar de la jaula, Urgash quería encontrar al Demon Osiris, pero pronto descubrió que aparecer en el mundo principal podría ser un gran error. Aunque no había nada en la jaula, el extraño y aterrador poder en su cuerpo había ido creciendo más lento. Pero después de que apareció en el mundo principal, este extraño poder comenzó a devorar la materia rápidamente y a crecer rápidamente, y la corrosión de repente comenzó a acelerarse. No puedes hacerme esto. Urgash rugió furiosa y frenéticamente.
Pero lo que lo hizo sentir peor fue que después de aparecer en el mundo principal, no podía sentir el aura del Demon Osiris. No importa qué tan confusa estaba su conciencia, Urgash se dio cuenta de algo. Rugió locamente: mentiroso. Osiris, mentiroso. ¿Dónde estás? Urgash, que era como un dragón loco, comenzó a torcer su colosal cuerpo para descargar su ira y desesperación. Bajo la influencia de su poder, el océano se estaba secando, la tierra se estaba secando e innumerables vidas estaban muriendo. Fue incluso más aterrador que el cataclismo anterior. Se acercaba el verdadero apocalipsis. Capítulo 371. El libro de la verdad. Continuó el desastre del mundo Asan. Había sido muy sabio para Roy y los demás retirarse al abismo un paso antes. La conciencia de Urgash estaba al borde del colapso. A veces estaba confundido y otras veces lúcido y ya no podía pensar con normalidad. En particular, el poder del vacío le trajo un deseo interminable de devorar. Bajo el tormento dual del hambre y el dolor, Urgash destruyó todo lo que vio. Después de salir del espacio alterno, él, que estaba corroído e infectado, propagó rápidamente esta contaminación. Dondequiera que fuera, todo lo que dejaba atrás era una niebla extraña que era más profunda que las sombras. El vacío no solo infectó a los seres vivos, sino que también infectó a los seres no vivos, rocas, árboles, flores, pasto, aire, etc. Una vez que la materia en el mundo real se infectara, caerían en un loco proceso de autodestrucción. Distorsionarían sus propiedades originales y colapsarían durante el proceso de transformación constante antes de convertirse eventualmente en parte del vacío. Y después de que esas criaturas vivientes, bestias o formas de vida inteligentes se infectaron con el poder del vacío, cayeron en la locura. Atacarían todo lo que vieran moverse y matarían a sus compatriotas. Si destruyeran todo lo que les rodeaba, se destruirían a sí mismos, se tragarían la sangre, se abrirían el pecho y se romperían la cabeza. Esta fue una escena aterradora. La gente de Asan nunca había visto el poder del vacío, por lo que, naturalmente, no sabían lo que estaba pasando. Pero como esta loca autodestrucción se produjo después de la aparición de Urgash, pensaron erróneamente que este era el poder caótico de Urgash. Ya no podían contactar al dragón del orden, Asa, por lo que solo podían rezar a los dragones elementales para buscar revelaciones de ellos. Los dragones elementales adorados como dioses no se quedaron en el mundo principal sino en un espacio alternativo. Afortunadamente, eran dioses dragón de segunda generación. Cuando numerosas oraciones ansiosas y desesperadas llegaron a sus oídos, los dragones elementales finalmente aparecieron. El dragón de la luz, el Rat. El dragón de la oscuridad, Malasa. El dragón de la tierra, Silana. El dragón del aire, Ilat. El dragón de fuego, Arkat. Y el dragón del agua, Shalasa. Después de que los 6 dragones elementales aparecieran en el mundo principal, llevaron a cabo la misión que Asa les había encomendado y comenzaron a luchar contra Urgash. Sin duda, el poder de los dragones elementales pertenecía al nivel de los dioses, y eran incomparablemente poderosos. Pero en comparación con los dragones primordiales que crearon el mundo, eran mucho más débiles. Aunque la batalla fue feroz y dañó severamente a todo Asan, los dragones elementales fallaron al final. Durante la batalla con Urgash, no solo resultaron gravemente heridos, sino que también fueron corroídos por el poder del vacío. Antes de, los dragones elementales sufrieron derrotas uno tras otro. Como descubrieron que el poder de la luz sagrada tenía un efecto de reentrenamiento en el inexplicable poder de Urgash, solo el dragón de la luz, el Rat, podía durar hasta el final. Era W. Pero en ese momento, se dio cuenta de que algo andaba mal. La fuerza de Urgash excedió la imaginación de todos. Al final, tomó una decisión. El Rat eliminó los contratos con todos los ángeles y luego usó la fuerza repulsiva del mundo para enviar a los ángeles supervivientes de regreso al verdadero cielo. Esperaba que los ángeles pudieran informar al cielo sobre la situación de Asan. Sabía muy bien que los ángeles eran una raza poderosa que podía usar la luz sagrada. Si la situación aquí pudiera atraer la atención del cielo, podrían llegar refuerzos de luz sagrada más fuertes. Isabel y los últimos 4 ángeles restantes se vieron obligados a regresar al cielo en estas circunstancias. Después de enviar a los ángeles de regreso, el Rat y los demás hicieron una cosa más. Querían despertar a su madre, Asa. Aunque sabían que la fuerza de Asa aún no se había recuperado, ya no podían preocuparse por eso. Pensaron que con la fuerza de Asa y el apoyo de los 6 dragones elementales, podrían luchar contra Urgash y sellarlo nuevamente. Sin embargo, no sabían que sus acciones habían acelerado la destrucción de Asan. Leer en tu novela ligera com.
Después de completar el ritual del despertar, lo que dieron la bienvenida no fue al dragón del orden sino un eclipse lunar sin precedentes. Después de la guerra con Urgash en la Edad Mítica, Asa durmió en el centro de la luna para recuperarse. Pero como Roy había adivinado, Urgash estaba corroído por el poder del vacío y Asa no era muy diferente. Después de despertar, Asa era como Urgash y corroída por el poder del vacío, y su condición era incluso peor que la de Urgash. En los mitos, este dios dragón de la creación tenía alas deslumbrantes tan brillantes como el cielo estrellado. Pero después de su regreso, ya había cambiado más allá del reconocimiento, y todo su cuerpo estaba lleno del aura de corrupción. Lo primero que hizo después de aparecer fue destruir por completo la luna de Asan. La luna se había ido. Después de este eclipse lunar, la luna de Asan nunca volvería. Después de destruir la luna, Asa cargó hacia Asan y luchó contra Urgash. Esta batalla no fue porque Asa quisiera detener a Urgash, sino porque querían devorarse el uno al otro. En esta batalla, habían arruinado por completo a Asan. El núcleo del mundo fue destruido, todo el planeta destrozado y toda la vida inteligente pereció. Los dragones elementales volaron lejos del planeta en el último momento y miraron atónitos a su madre, Asa, y Urgash mordiéndose locamente. No sabían por qué había sucedido esto. Esta vez, Urgash ganó la batalla final. Después de devorar a Asa, el poder del vacío de los dos dragones primordiales se fusionó y dio a luz a un señor del vacío. Urgash perdió todos sus recuerdos y se perdió a sí mismo. Al final, lo único que le quedó fue su voluntad de devorarlo todo. Su cuerpo se extendió, envolvió a todos los dragones elementales y al planeta Asan destrozado, y convirtió toda la materia en un vacío sin fin. Todo volvería eventualmente a la nada. Este era el significado de la existencia del poder del vacío. El mundo Asan desapareció. Fue como un pequeño chapoteo en los mundos infinitos. Apareció pero luego volvió a la nada y al silencio. Además de Roy y los demás, los únicos que escaparon fueron Isabel y los 4 ángeles. Cuando regresaron al cielo e informaron de la calamidad que había sucedido aquí, inmediatamente atrajo la atención de los ángeles de alto nivel en el cielo. Se dieron cuenta de que la corrupción en Urgash era el poder del vacío, por lo que movilizaron a un arcángel y una gran cantidad de ángeles para seguir la guía de Serapis Abel, para viajar a través de los mundos, para ayudar a luchar contra el poder del vacío. El arcángel que lideraba el equipo era Michael, y era el verdadero cuerpo de Michael, o al menos su clon más fuerte. Sin embargo, cuando Michael corrió con los ángeles, lo que vio fue un espacio vacío en el universo. El mundo Asan había sido destruido y nació un señor del vacío. Ya había comenzado a deambular y devorar los otros planetas cercanos. Al enfrentarse a un señor del vacío, incluso Michael tenía que ser cauteloso porque hasta ahora, no había una buena manera de lidiar con un poder del vacío tan poderoso en el cielo. Además, el objetivo del rescate había desaparecido. Después de pensarlo un poco, Michael trajo al ejército de ángeles de regreso al cielo. Después de regresar al cielo, Miguel, Gabriel y Uriel, los 3 arcángeles presentes, escucharon el informe de Isabel en detalle. Isabel soportó el dolor de la destrucción de su mundo y describió todo a los 3 arcángeles. Durante el informe, mencionó un nombre repetidamente: Señor Demonio Osiris. Isabel creía que Demon Lord Osiris era el principal culpable de la destrucción de Asan y la fuente de todos los desastres. Aunque Roy le había arrebatado un fragmento de alma a Gabriel en ese entonces, él era solo un demonio de bajo rango en ese momento. Era tan pequeño que Gabriel ni siquiera sabía su nombre, por lo que no relacionó a Roy con ese demonio de bajo rango. Sin embargo, Eaven le dio gran importancia a Roy, este señor demonio recién ascendido. El arcángel Uriel sacó un libro con intensa luz sagrada y tomó una pluma de sus alas. Luego usó esta pluma para escribir solemnemente el nombre de Osiris en el libro. Este libro se llamó el Libro de la Verdad y registró los nombres de todos los demonios poderosos que habían aparecido desde la historia del abismo. La mayoría de ellos eran nombres de señores demoníacos y reyes demonios, y algunos eran demonios de alto rango. Este fue un libro muy místico. Después de que se registrara un nombre en este libro de la verdad, siempre que el demonio luchara contra cualquier ángel en el futuro, su verdadero nombre de demonio sería percibido gradualmente por el libro de la verdad y aparecería en él. Después de que todo el nombre verdadero del demonio se registró en el libro de la verdad, sin importar a qué mundo fueran, los ángeles o exorcistas relacionados con los ángeles podían usar el nombre verdadero del demonio registrado en el libro de la verdad para expulsar al demonio del mundo y incluso borrarlos directamente. El verdadero nombre de un demonio era lo más cercano a su alma. Tocar el verdadero